Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Más o menos ahí está. Espera que eso entre. Ti, 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 ti. Ah, ok, Metamorfeo Fantazio, aquí está. Ay. Subir un poquito más. Partida, boom, boom. Ya tengo, creo que tengo, bueno, creo que tengo la estrategia. What A now? ver. Vale, sí, voy a quedarme así, voy a... Ah, pero claro, sí, pero creo que sin eso no puedo hacerlo, ¿no? Es verdad. Verga. Vale, ok. Ok, bueno, no hay problema, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer es... De hecho puedo poner las dos cosas. Espero que tenga... Ah, pero no tiene ese... Ah, no, sí lo de sí lo de Ataque, apoyo. Este... En realidad da igual, ¿no? Porque, o sea, yo puedo ponerle cualquier cosa y en teoría... ¡Ostras! Pero no va a tener tampoco, ¿eh? ¡Que lo tiene! All right. Vale, y en teoría Hulkenberg también debería tenerlo. No, mierda, no lo tiene. Será suficiente con dos. Puta mierda. Vale, Hulkenberg no lo tiene, ¿eh? Ok. Bueno, no hay problema porque luego tengo que meter el no sé qué. Vale. No debería haber problema. No debería haber problema. No debería haber problema. De hecho, incluso podría hacer eso para aumentar más aún. A ver, espérate. Espérate. Espérate porque se viene. Espérate porque se... No, esto... ¿Cuál era? Ah, pero solo ese... Vale, pero solo del mismo de... Ok, no, entonces... No, no, estamos perfectos, creo ya. Oh, Got it. let's have a good. Muy bien, vamos allá. Vamos con todo. All right. Let's show him what we can do. Assassin! Fortifying. Thanks. Bien, I shall vanquish evil. dar un galleo. This should help. That helps. I stand ready. To you. We'll do this together. Voy adelante. Lend me your strength. Caballo de batalla. Coordination is key. ¿Cuánto daño le ha agregado? Lo único que faltaba era poner esa otra cosita, pero bueno, no importa. Let us clean up 848. this That's your mess. opening, Captain. Está mal. Face me. This should suffice. I knew you'd help. Vale. Ok, no hay problema. Let me rethink ¿Dónde this. vas, loco? Go for it. By the sworn oath of knighthood. Magic Knight! Not comrade! Lend me your strength. Mira, podría meterle esto, pero como no es daño perforante, No, not this. Oh, voy a meter power of proclamación de heroes! caballero en todo caso. Let's work together. Caballo de batalla. All right, let's go. Let's do this! Hit their weakness. Be neither That's your timid opening, nor Captain. arrogant. Me parece que alcanza por otro más. A favor, if I may. Now, what's the play?
Tendría que haberlos puesto en coso, ¿no? Give me your aid! Are you prepared? Not now. Miren, como no puedo meter ningún tipo de debuff, Staying on the defensive. By the sworn oath of knighthood, I shall be as a shield. What was that? vale, no pasa nada. Mierda, me ha pillado a mí. Captain, they've got your defensive Set it down. up! We'll team up! Si no, voy a tener que meterle un debuff. Voy a tener que meterle un debuff. Como se confunde, ahí tenemos una situación interesante. You hit their weakness. Puta mierda. That's Perhaps your this opening, suits me Captain. best. De hecho, no debería haber un problema. Ah, pero mira. Bueno, en realidad da igual. I leave it to you. I shall They fight got as you the with noble multiple I am. ailments. De hecho, podemos hacer esto sin problema. Be ready for anything. That helped. Da igual, Ron. That's needed. Much thanks. Observe the enemy. I defer to Hacemos you. esto We'll y do this together. Let me help. me parece No holding que back. estoy por encima de los de... Creo que no le he hecho lo suficiente. Me parece que me he pasado de turno. Me parece que me he pasado. A ver, un momento. Si no, tengo que meterle un debuff. No me queda otra. Si no, voy a tener que meterle un debuff. Not No bad. sé si lo consigo. I feel stronger. A ver, un momento. Creo que me he pasado. Bravo. Ah, no, lo conseguí. Pero a ver, superar el combate de prueba. A veces un nivel... Efectivamente, bien. No estaba tan difícil tampoco. De que se me pasa que tienes una vuestra insignia de rango y una recompensa. Mission Muy bien. accomplished. 25 pavos. Vale, perfecto, no era tan difícil. 26. Aunque esto es la insignia de rango. Bueno, ¿y ahora qué se supone que debemos hacer? El aliado a veces tendréis que luchar contra aspirantes de vuestro mismo rango. Como acabáis de superar el combate de prueba, empezaréis con rango en bronce 3. Bronce 2 y 1. Otra que abriros paso a través de ellos. Cuando superéis bronce 1 llegaréis a plata 3 y seréis una recompensa especial. Aquellos que llegan a plata son luchadores bastante decentes, pero el rango más alto es oro 1. Gracias a ello podemos en la mayor batalla de la historia del Coliseo. Tendréis que ganar 9 combates y seréis los reyes del Coliseo. Después por ahora darlo todo para pasar de bronce 1. Gracias por llegar a bronce 1. Es un valioso complemento llamado guantelete de la suerte. Estos guanteletes permiten ganar experiencia. Ah, bueno. ¿Cómo? Por llegar a plata 1 es un mejor medallón de luna llena para recurar EPM, pero creo que esto ya tengo uno. Es este objeto, el tomo de la motivación. Si tiene un tesoro oculto, algo así, es un tomo de legendario que aumentará aún más el poder de tus golpes letales. ¿Cómo es eso? De los golpes que van al punto débil. Nos damos recompensas por otro rango. Se ve que tenemos que estar seguir participando en la liga de clasificación para poder llegar a lo más I alto. see. El de bronce 1 está bueno. Ese video dura más de lo que pensaba, pero parece un buen sitio para un objeto se de forma práctica. Tengo curiosidad por saber la recompensa que obtendremos cuando lleguemos a bronce 1. También Well. pero por ahora deberíamos volvernos. A veces bastante cansado del combate, hay que descansar. Muy bien, imagino que esto podrá ser a lo largo de todos los juegos, ¿no? Habrá que estar atentos. Bien, lo conseguí. Interesting. Vale, Alonso tiene ganas de hablar. I'm just A ver un momento, yo creo que tengo... No tengo uno, creo que tengo uno... Ah, mira, sí, mira. Medallón de luna creciente. No sé si el que puso era diferente. No sé cuánto de PM me recupera eso. Pero sí, ahí está, Guau, es que este es muy violento. El anillo embravecido es muy violento. Sí. El único es el loco Alonso. Alonso es el único que tiene ganas de hacer cositas. Ok, pues arranqué con Alonso. Ahí va. I'm just ¿Dónde coño está este tío? Está en Braille Haven, ¿no? No, está en Coso, ¿no? Quizás hasta recién hasta el embaucador, madre. Vamos a ir con este. interesting.
vamos a hablar con él. No sé dónde está. ¿Qué sitio es este? Ah, mira. Voy a grabar la partida. No. Greetings. Alonso. En vez de tu viaje, si estoy por la tele, es que me encantaría conocer. A mi reposante sabiduría se le ha hecho a Alonso un breve resumen de mi viaje. Tiquitiquín. Interesante. Yo puedo me gustaría seguir escuchando hablar de tus experiencias. ¿Tienes tiempo para ahora? Mira, fíjate, estaba rango 3, Bueno, que ya tengo todos en rango 3. Perfecto. ¿La posada? No. Bueno, más o menos. I see. Comprendo, qué intrigante. Así que te rodean puertas externas. Para forasteros como yo, es bastante difícil conseguir huesos fiables sobre la magia real y el torneo por el trono. Es un arma poderosa, un motivo más por el que te necesito. Eres de gran ayuda. Understand? Si de verdad quieres acabar con los demás candidatos, lo que resulta más útil es investigar a sus familias, a sus lugares de procedencia. De los granujas que ocultan sus fechorías, por supuesto, pero también lo es, y mucho, contra gente decente volcada con la familia. Y que los But of course. no sé, pero no está de más tener presente. Y vergüenza atacan a la gente donde más les duele. Mis socios suelen ser gente así. Fíjate tú qué casualidad, ahí está mi ayudante para esta misión. Oi. Son nuestros clientes. Ahorita hay 20 sin tratarse de su contrato. También se han tomado medidas para eliminarlos en caso de que no paguen. Si eres un simple charlatán, puede que le hayas caído en gracia al patrón, pero te lo advierto. Vas en falta y muy claro que te desuello bien. Por tu bien no te olvides. Ridiculous. Es un matón del terrateniente con el que trabajo. Peca de cauto, como cabría de esperar, y todavía no confía en mí. Tiene cuestiones detrás de quién voy. Es muy malo. Ha intentado aprovecharse de la lucha por el trono para amasar una fortuna. Mierda. Hay gente que conspira para prestar la lucha sucesora y ocupar altos cargos. El terrateniente les ha prestado dinero para quemarlo. Yo soy el intermediario. Presta con idea de cobrar. Así que cuando se dé cuenta de que no va a ser así, esos beneficios sales desaparecerán. What? Now then. Te ahorraré los detalles. No, ese hombre está a punto de ir a parar a mis arcas. La gente es curiosa. Los que andan conspirando nunca creen que les pueda pasar nada a ellos. Pero seré yo quien se lleve el gordo a costa del terrateniente. Ganaré el dinero suficiente como para comprar un pueblecito. Well. Un futuro en este mundillo, entonces. Oi. ¿Qué ha pasado? Yes. No le importa que él no sea. Listen. Subordinado del terrateniente con el que has hablado antes. Está investigando por el... What? Mierda, cuidado, Hey. Yo he logrado darle esquinazo, pero esto tiene muy mala pinta, Alonso. Como descubra qué relación tienes con el pueblo. ¿Cómo? No. Será mi pueblo, pero no creo que nadie allí sospeche que me traigo entre manos. Que pregunte lo que quiera, que no saque rata en cada puede estar tranquilo. Yeah. Pues señor, porque tu plata pasa y papá, yo te estaré viendo lo que estamos escondiendo dentro de poco. O sea, callo suyo no esperaba que fuese tan rápida. Hasta ha investigado de dónde soy. You. Conmigo, que fue lo que dije todavía decir tus músculos. I. Quiero comprar mi pueblo con el dinero que le estoy timando al terreno. Nos estamos desangrando por su culpa. Necesito que esta farsa llegue a buen puerto sí o sí, por el bien del pueblo que seguro llega a vivir en la... Hey. No sé si es una vista con este libro y todo esto me da muy mal en fin. Leave it to me. Thank you, truly. Y tú, genuina y su confianza en mí. Maravilloso. Rango 2. Mother, please be safe. Es verdad. Lo que dije ahí, madre, por favor, es que estés a salvo. Ahora que tenía un coso con su vieja, ¿no? Esa era que lo ponía en su ficha de personaje, creo. Sí. Es un pequeño pueblo, no me suele lejos de aquí. Dice, verdad, me gustaría ir allí ahora mismo, pero sé que tienes tus propios asuntos que solucionar, pero me gustaría cubrir eso antes posible, te estaré esperando. Muy bien. Ahora hay que ir con Alonso. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Oh, sí.
Oh, sí. Well then, Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Stroll tiene ganas. María tiene ganas también de hacer cosas. Oh, es que quiero esto. Aumenta mucho la experiencia que otorga cada combate. Estoy buenísimo. Pero Stroll es mi compa. ¿Cuántos tengo, por cierto? what now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puta mierda. Si hubiera subido, si subiera estos de nivel, podría ya haberlo conseguido hace rato, pero como no. No, man. Es que subir este está complicado, man. Está complicado. Subir a la gente es un poco difícil. Es un poquito complicadito. Seguramente que hubiera una manera de subirlos a todos de golpe, pero de momento, como no quiero ir con chetos, de momento no. Mírala, oh, esta tía es la mejor. Una pena que no pueda sacar la cámara, bueno. Stroll, mi compa. Claro, me gustaría lo de Aura. Tengo que sacarle. Creo que ya están todos a nivel. Pero tengo que conseguir el de este hombre también. Aura bélica. Tengo que sacarle esa aura bélica, pero ya, porque van a empezar a estar atrás del todo. Voy a hacer con el loco Stroll, ¿por qué no? Creo que está. No sé. Well met, eh? Wonderful. How fine. Candidatos de lo más variopintos. ¿Qué pasa? Bueno, por como despejo de solidez de de sus músculos que encerrados se van a encontrar en este despegar. Mira que va a ser la bomba de y se lo tengo con calma. Wonderful. Vamos a ir con Stroll, que no sé dónde está. Vamos con mi compa. Acá está el genio. Ah, mira, que está en descuento. All right, cositas, then. pero creo que no tengo nada que vender realmente. Nada Sí, que comprar, o sea que vamos a borrar la partida por aquí. Oh, it's you. Si lo nervioso que se pone uno cuando le dicen que tiene que esperar, porque tiene su momento ahora. Por el tema de que te hablé la otra vez, necesito ir a mi pueblo a buscar piezas sobrevivientes, pero cuando voy a dar el paso me paran. Oh, right. Tienes que dar un juego que es un momento tan bueno como cualquiera. Mi pueblo es mi hogar, el pueblo de Hal está a las afueras de Gran Frate. Discúlpame ante los demás, necesitamos el surcador. Pero voy a regresar antes del noche, que siento un poco mal por pedírtelo para eso. Está por ahí. Hombre, aquí está, Estoy encabezando la marcha, hemos llegado al hogar de su infancia, el pueblo de Halia. Pero no queda ni un atisbo de vida. El paisaje es un recuerdo estremecedor de lo que sucedió. Conocer que estaba de gran en surcador acorazado. Cuando conseguí salir de aquí con vida, el asentamiento más cercano me pareció muy lejano. Hubo varios momentos en los que estuve a punto de rendir. Pero no, en su día esta era la calle más a nivel del pueblo y siempre estaba a rebosar. Truth is, De aquí se vería cómo estaban las montañas luego sobre los tejados. Es una vista que quitaba el aliento. Ojalá lo hubieras presenciado. no. Así que han pasado ya 7 años, eso me parece mucho al mismo tiempo. Lo pasé muy mal yendo de una casa a otra. Para ellos no era más que una molestia. Y luego vivía razón ya que era incapaz de valerme por mí mismo. He ido a ver la mansión, pero no hay más que escombros. Algún que otro muro en pie, pero poco más. No se parecía en nada a lo que recordaba. Encontré una carta. Take this. Un rincón de lo que una vez fue el estudio de mi padre parecía diseñado para protegerlo del fuego. Allí con una caja con una carta de la letra de mi padre. ¿Qué pone? Hey, Te pedirte un favor. No hay duda que se trata de su testimonio y sé que debo leerlo, pero me voy a retirar un poco para leerlo a solas. ¿No te importa quedarte cerca? yeah. Thanks. Me pongo contigo aquí. Espero que esto lea las palabras de su padre. La suerte que hayamos dado con esta cara, parece que sí que me dejaron. And Según pone, también te enviaron la fortuna familiar a la capital real. Uf, what? Yeah. pero no da una ubicación concreta. La carta está sin terminar. Voy a suponer, no apareció un humano de la nada y arrasó con todo a su paso. Dejarte llevar por la ira. Ojo. Sorry. No me da cuenta de aquel día.
Mira, me han nombrado heredero de todos. Bueno, y la carta empieza diciendo a León Viquer. ¡Ay no! ¿Qué pasó? Ese berrón no me veo merecedor de esas palabras. Pero por fin veo claro el propósito de esta herencia. Devolver a mis padres al pueblo que les fue arrebatado. Estaban empeñados en que reconstruyeran Oh, la casa. definitely. Lo que quieran. Un líder de una rijoteca poderoso, lo que sea. Si logro que el nombre de la casa Haliaitus funcione con respeto al nuevo poder del pueblo. Entonces puedo aceptar las palabras de mi padre. A pesar que hay alguien que me sentiría así, como tantas otras veces te lo debo a ti, se viene. Bien, Stroll, socio. I must use my nobility for good. Veneración del guerrero y aura bélica. Bien. Todo, excepto Heisma, todos tienen honor. Bien. Mira lo más probable es que le confiero la herencia a alguien de la capital por no tener ninguna pista. Hold on. Yeah. No tengo que recuerdes el olor de pescado que te da cada vez que volví a la capital. Pescado fresco de 30 posibilidades de Braille, pero en Halia ese castigo se considera todo un manjar. Ajá. Se deshacía en elogios al mercado, con que imagino que iría a comprar siempre me he puesto. ¿Quién se acuerde de él? Quizás se acuerden de él. No vamos a ver también, verás si lo pasó mi padre. Igual es en vano, pero todavía es bienvenida. Muy bien. This one's important. Ah, pero un momento, ¿qué pasó aquí? Tengo que ir a ver al pescadero al que le compraba el padre de Store en la plaza frente a la para buscar pistas sobre su herencia. Estará vendiendo pescado durante el día. Durante. All right. Let's head back. Bueno, también me... Uy, alguien más tiene ganas de hacer cositas. Me necesito pasarse por ahí. Ay, socia. Ay, mira, es... Ok, vamos allá, Bueno, va. Vamos a ir allá. Vamos. Se viene. Sí. Pero todavía no. Ay, también quiero revisar eso, ¿verdad? Pero... All right then. Sí. Oh God. Closure. Creo que consigue una cosa nueva o algo así. Creo que ¿no? El arco del gran águila, creo que es esa cosa. Y la armadura muscular. Jesucristo santo. Aumento tiene los puntos de salud. Oh, para Hulk que es Jesucristo. Fíjate. Oh, es que son muy buenos. No sé dónde conseguir el puto agua bendita. Y puede ser. Y encima de eso no respawnean, ¿no? Mierdas. Qué pena. Espera. Están bien caros. No, las botas no te las venden. Las que te curan 100 de vida. Eso están buenas. No sé si venden algo especialmente destacable aquí. Supuestamente se aumentaron cosas, ¿no? Hey. O algo así. I've got quite the deal today. Sí, los precios del me han pedido que lo tengas nuestra oferta. Que lo que viene todo normal te resultará aburrido con lo que más te gusta. Bien. Destrezas a ver. No tengo nada para vender. Así mismo. Now then. Mira, una varita flamo. Vale. Ah, mira, son estos, Sí, y están con descuento. Puta mierda, esto qué caro es. De todo de magia que aumenta la fuerza. Multiobjetivo, multifuerza de mago. Multiescudo de mago. Multiagilidad de mago. Guau, fíjate, son buenos estos. Están buenos, es que están bien caros. Creo que no lo único pero está bueno. Con bufo de daño de defensa. Hola. Just you. But
Luego quería, ya no hay ninguna razón para que vengas, pero si hiciste un llama en mi Vía Crucis, así que hay un lugar al que me gustaría ir. Gente valor, le he prometido a Brillita competir con ella la carga de sus sentimientos. You. Puesto como me llamas terminar, entonces vendrás conmigo. Sí, socia. ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Sigue. Muy bien. The truth is... A veces se elevaron los antidetonadores. La iglesia ha descubierto su base. What? ¿Qué es la iglesia? So reductive. ¿No sabes que tiene que ver la iglesia con los colonadores? Los fabrican para que podamos apañarnos en este infierno. Al parecer el grupo opera de un pueblo pequeño cerca de Grand Strand. Iré allí y los exterminaré a todos. Voy a matar hasta el último evitando que quedaron su vida y cuando vayan al mismo infierno mirando a mi perrita los ojos y les explicarán vida, madre mía. Cabe dejarlos a la intemperie 3 días con sus 3 noches el tipo de viviente para que la gente vea lo que pasa cuando me cabre. You get it. Y quiero Right. tu ayuda para que sea la cambio. A partir de ese momento contarás con mi apoyo incondicional. Mucho, ¿verdad? No quieres ser rey, pero te paseas por ahí como candidato. No eres más que un farsante. Ojo, si tú sospechas de mí, he de decir la verdad o jamás contaré con su lealtad plena. Creo que me apunté a la competición para ayudar a ascender a quien pueda darle un futuro mejor al país, no para hacerme con la corona. Simplemente es que me trague esa chorrada, pero que sueltes eso en este momento, ya que, como poco, lo de la corona va en serio. As it is. Vale, si esto es lo que hay, no es que me den gasto para verte caer. El trono no es para un desgraciado capaz de pasar por alto el linchamiento de una perrita. Te cargará tu pueblo. Hang on. Lo que es un pueblo entero, tendrás las manos bañadas en sangre. What are you after? ¿De qué sirve no manchar la mano? Te diré lo que significa para mí la igualdad que tanto estiman, que quienes matan deben morir. Se viene. No hay nada más que me importa. De lo mucho que me consolaba. Ojo. Me la han arrebatado. Y tú dices que debería permitirlo. No haré nada horrible delante de ti. In any case. Iré a su base, pero no los mataré de inmediato. Daré con el ocupante e intentaré negociar de manera abierta y clara. Si eso no funciona, los mataré y pondremos seguir adelante. Es cuanto puedo prometer. Iremos en mi sucoro, eso me da igual los peligros de la noche si nos quedamos tirados, pues. Obviously. Ven y podrás serviciarlo todo. Si tanto interés tienes en llevarlo por el buen camino, mereces ser testigo de lo que pasa. Vamos a ir ahorita. Me ha dejado entrar en su poder que vive y hemos ido a su base. No ha mediado palabra en todo el trayecto. Llegamos a un pequeño asentamiento de cerca de Grand Strand. Oh, son YouTubers. Es aquí. You there. Tú evita la sabandija que vende detonador mágico por toda la nación. Pero no es otra vez. En el pueblo no hay dinero para comprar ninguno. Siento tener que despacharte por otro sitio. Wait. Pero, ¿qué? Tienen que les compre detonadores, pero yo me niego. Me niego varias veces, nunca me lo han dicho. Out with it. Si dijese que los pecadores no merecen el castigo divino, no estaría de acuerdo. It can't be. No tenemos nada que ver con los detonadores, por aquí de eso no hay. Really? Vende detonadores. How nice! Bueno, papá, yo quiero un detonador. Ojo. Enough. Esto no es una guarida. No saben nada de eso lo que se puede ocultar en un pueblo. La civiliza me envía informes sobre el mito del grupo antivenderos, pero ahora ni siquiera tengo claro que existe. If. Es mentira que pretende la iglesia. ¿Que su objetivo seas tú? In any case. Retiro lo dicho, y no voy a matar a nadie. Si no me hubiera detenido, habría ordenado a mis hombres que quemaran este sitio hasta los cimientos. Profunda y todo. Ay, ay. Estuvimos a punto de ver una masacre, oh, Dios mío. I'm glad to have you at my side. Descuento en las tiendas de armas, armadores y detonadores. Hoy, gracias, porque madre mía. Descuento, bien. O sea, un descuento ya permanente por encima del de los días Gucci's. Ahí fuera que se ha llevado a mi perrito. Pues esa persona hasta el fin de Nonetheless. mi trabajo en el tuyo. Así que aquí termino esta relación comercial. No. Oh, está genial, esta no puedo. Estás tú pasando tiempo conmigo. De acuerdo, pero ¿por qué eres tú? ¡Ojo! Speaking of. Es el motivo por el que aspiras al trono. Pensaba que era una burda mentira, pero me recuerda a cierta persona.
Tras la coronación de un rey es casi imposible poner a otra persona en el trono. Sin embargo, si mis ideas son ciertas, nadie puede negarse a que ese solo That's why. Peter lucha por esa causa te apoyaré igual. Yes. Si quieres venir, ve. Ojo. Hmm. Oh, Dios mío. Ay, no, no puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, no. No. Time No, marches porque eres como on, persona, and the puta age of a mierda. new Se king puso draws waifu, nearer. Dios mío, se puso, pero multiplicó por 1.000.000 sus niveles de waifuismo. Well then. Waifusómetro. Wow, tremendo. Fíjate la tía cómo se pone Well peligrosa. met, eh? Es genial, una pena que no se pueda. Wonderful. No importa. Vamos a ir con María para sacar el legado del vástago y luego resolución impetuosa. Oh, es que ni siquiera tengo lo anterior y ya podría sacar a este. Entonces, bueno, son dos los que puedo sacar. Vamos a ir con María. Vamos allá. Mister, Vamos. Socia. Mister, Espera. Ay, no, todavía me falta. Venga, va. yeah. Pero eso me va a 1000, qué terrible. Aha! Que no es una baratija, no es lo que requiere de vida estrés. Por eso, por eso, por todo mi interés contando. Really? Es obra tuya, ¿verdad, chiquilla? Líneas vigorosas y un uso creativo del color. De Genius! de verdad artesana, créeme, el electrón dará vida a las venidas más lúgubres y a los bulevares más. Ay, mírala, no puede ser. Tengo un buen trozo de madera que te vendrá de perlas, aunque habrá que trabajarlo para que se defienda los bichos en la lluvia. Amazing. ¿Entiendes dónde voy de verdad? No me lo creo. Me alegro de haberle preguntado. Pero esto va a quedar genial. Yeah. Bien. Espero que haga feliz a la tía Fabián. Sin permiso, espero que esto no importe. Oh Hoy. Estoy listo para dejar a todos los datos donde caigo en el ángulo de Go, pero yo me encargo. Let's go. Now then. Y le tiro así que apartamos y dejadme trabajar. ¡Ojo! Wow. Se ve magnífico. Pero además de bonito y duradero, estaría de acuerdo en que ha María. vuelto a casa. Ojo, este es un monumento este día. Me vuelvo loco. You know. Mira, le pedí al tenedor que fabricara eso. Ah. Creo que todo está muy bien para el que hemos hecho. Right. Thank you. Oh, good. Wonderful. Maravilloso y está muy bien hecho. Espero para olvidar los nuevos clientes de la posada. Fíjate cómo sonríe todo el mundo. Apuesto a que a él se le saltea la arma y si estuviera viendo ahora mismo. Huh? Au. Pues nada, eso es que no estoy acostumbrado a mirar cosas tan brillantes. You all. Es un festín de la casa. Pero cuento con ellos. Ya grande. Se viene. Oh, good. Okay. Pero ha llorado. ¿Crees que el papá habría llorado? Creo que era el primero, pero bueno. Sí, llora también cuando está contenta. La madre está... No soy como papá. Certainly. Ya lo haya superado. Huh? Ah, era la del medio, madre mía. Oh, no. You know. Sorprendió mucho recién esa imagen de y el cielo. Tengo eso mucho en leer todas las otras imágenes. Cuando las miro me emociono y me pongo. Pero de verdad también se divierte, que también siempre hace. By the way. Gente por aquí que llora o se enfada, todos están tristes, lo pasan mal.
mal y se sienten solos. No, Dios mío, todo el mundo sufre como yo antes. I'll do my best. Yo ahora estoy bien, por eso quiero que todo el mundo se sienta bien. Por su hora dulce, dulce de María y la fuerte confianza que deposita en mí. Oh, esta muchacha no puede ser. Rango 6. I wonder if Papa is watching. Hasta 3 habilidades, parece ser, ok. 3 habilidades es correcto. Oye, ¿qué estoy viendo ahí? Hay algo. Quiero saber de que ese chico también se sienta bien. ¿Cómo? Maria! ¿Quién, demonios? Tenemos a alguien por ahí, Tras compatible dice manejar como está de muy buen humor. Muy bien. ¿Alguien quiere chamba? Vale. Quedan 7 días. What now? Que quiero ver eso. 7200. Mira, sí que lo redujo un poquito, creo que estaba a 8100, ahora 6750. Está muy bien. 6000. Es que quiero sacar esto. Bueno, este no, pero este me vendría súper bien. Porque la verdad que el guerrero ya se me quedó un poquito. Vendido, Quiero esto. Bueno, es que este es una mierda, realmente. Claro, sería hasta nivel 12, chavo. Este tiene la espada. Es que tiene espada vorpal. Qué raro, necesitas pistolero, farsante o invocador. Un poco raro todo. Bueno. Es bueno. Es que es muy potente. Yo me acuerdo que... Ay, ¿cómo se llama la habilidad? La de Yoshitsune, la del fucking god. La de 7 a 8 daño leve. Daño leve 7 a 8. Madre, lo de este tío puede ser tremendo. Bueno. I'm just incredulous. A ver. El loco Alonso tiene ganas de un poquito de chambear, de trabajar un poquito. Ah, qué estúpido. Tenía que haber hecho eso. Bueno, ya lo haré al día siguiente. I'm just... Me voy con Alonso. Acá está Alonso. Greetings. Así que te viaje para bien un poco, tengo que ir a mi pueblo, ¿te vienes a acompañarme? ¿Por qué no? Thank goodness. Bueno, también he invitado a mi socio, ya lo conoces. Como crecimos en el pueblo, somos como hermanos, juntaremos nuestros planes y después nos iremos. Falta el ánimo de Metamorfeo Fantazio. Ridiculous. He pedido al dueño que nos deje el local a nosotros. Y con pinche decir que buen amigo del pueblo llegará en cualquier momento. Toma la molestia. Ahora que lo pienso, nunca te hablaba de mi hogar. Era un pueblo precioso y no que era rico. Pero tampoco estábamos en indigencia, vivíamos tranquilos y en paz. Al parecer me abandoné en una ruta cercana cuando era un bebé. La mujer que me acogió es a la que ahora considero mi madre. Ella me decía que yo era su hijo querido y que estaba muy orgullosa de mí. Well, Me imagino que sí. Mi madre es muy buena. Increíble como hacía saber si estoy mintiendo. Era un blanco fácil para los estafadores. No sabría decirte cuántas veces la desplumaron con alguna historia lacrimógena. Yo recuerdo nada que darme de comer. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Por eso empecé a estafar a la gente. Quería vengarme de todos y cada uno de esos delincuentes. De mi pueblo. Todo mi idílico pueblo que soy. sorry. Terrateniente mierda. Oye, se demora mucho el otro, ¿no?
Mucha labia, puedo engañar a quien quiera, salvo a mi madre. Por raro que sea un ámbito que os parecéis un poco. Yo digo lo verdad que puede mandarme una mención sincera, gracias. ¡Vámonos! Rango 4. I Rango find 3. myself wanting Dale, to el believe Fantazio you. tiene para 2. Eso es bueno. Hear me! Oh, Dios mío. El terrateniente. Well, well, well. Sobre esta tú y yo somos iguales. La diferencia es que tú eres más imbécil porque pensaba que era justicia. Eso de nuevo. Hombre, pueblo ahora. Uy, ¿lo han hecho mierda? Tuyo que vino, no soltaba prenda, pero al final me lo contó todo acerca de tu Do familia. what? No para dar ninguna lección y tampoco sería divertido. What did you do? ¡Ojo! Cuidado. Tienes que aprender, así que escúchame bien. Ni tu vida la puede cambiar. Ni a ella salvar. ¿Cómo? Se puso turbina, ¿Qué está a su pueblo en carruaje? ¡Buah! Lo incendiaron todo. Vuelo cerca de Braille Heaven y vimos que estaba haciendo pasto de las llamas. Mother! No, se ha muerto. Un hombre me preguntó si la madre de Alonso vivía aquí. Me preguntó si la madre de Alonso vivía aquí. Sorry. Que era yo. Te quiero más que a nadie. My Alonso. Live on. ¡No! Mierda, se murió, Mother. Uy, no, han desatado al monstruo. Ojo, cuidado, han desatado un monstruo aquí, Hey! La coña intendente nos lo ha explicado todo. Dice que estaba estimando a su patrón para sacar el pueblo hasta la... Pero se la han jugado, Poco a poco le has prendido fuego a todo y nos quede uno de este bote. Ojo. No estoy no tengo dinero. How Ese dreadful. dinero por el que vendiste. ¡Ojo! Lo que le han hecho a este hombre. Tras se la metieron doblada. Fíjate cómo se la han liado. This Nadie damned! quiere todavía. Has matado a tu propia madre, pone. Ojo, Subida aquí, ojo, ¿qué pasó? El método más efectivo es investigar a la familia y el hogar de alguien. Me lo tendrá que haber. Yo nunca creen que una alimaña, eso I'm sorry. no tuviera cabeza de cambiar nada. Ojo. Alonso no se ha movido de su... Well then. Con lo de Alonso. Mierda, no hay nadie para hablar. A ver, Wonderful. vamos a... Tío yo sé qué pasó. Oi. Extremo. Right then. Bueno, si no hay nada, también puedo ir a hacer esto. Hello, Pero vamos a hacer esta cosa. Beg pardon? ripping this is. Déjame Where ir to? a Gran Strat. Déjame ir a... Aquí será, ¿no?
Tengo que ir a ver al pescador al que le compraba el padre de todo en la... Mira, no está, está lloviendo, pero allá. Fíjate. Welcome. Estoy de figura que se puede comprar pescadores aquí en el mercado y a veces ven. Entonces me voy a traer y de paso bueno comprar comida de carne. Well met, eh? All right then. Oh, you're not getting off the hook for that. Todos los viandantes parecen monstruos. Dice Martira, aquí no hay fotos de nada. Algo raro pasa ahí. Ridiculous. My oh my. Can we talk? Thanks. Da una vuelta por aquí. Who'll take the crown now? Vas a apuntar a la que te vende agua. Hammer in this humidity, I And what do you... Whoa. Ese pescadero, ¿verdad? Creo que no lo puedo hacer. Vamos a comprar. Ostras. Vamos a comprar. Una cantidad respetable de agua. Que vaya bien, que vaya All right, bien la chamba. Que vaya bien la chamba. Welcome. Oh, what'll I do? Welcome. Ahora, fácilmente pesqueñines y grandeñines. Que no es lo más fresco. No sepa de esto, compadre, me acabo de compadre. Venga, vale, ya le voy a tirar esta cosa, me dio un doble ingenio. Mira, porque estamos pienso que cuando me sorprendió una vez cuando un noble de pacotilla empezó a hacer acusaciones sobre la calidad de mi mercancía, intercedió por mí a pesar de que estaba presente. Comprar un recuerdo para sí, el hijo de su sentido de la justicia. Dice que a menudo hacía negocios con el conde. Aquel día el conde había quedado con él frente a la catedral. Para el pescado antes de terminar. Muy bien. Oh, what'll I do? Frente a la catedral. All right then. Será. And what do you want? So foolish, it arouses great pity. Oh, Dios mío. Mi tesoro de eso. Se puede pensar porque que tengo buenas intenciones. Cierto, el conde solía comprar el él mismo y muchas veces se lo traía de esta persona que tenía su gracia enfocada que se le estropease. Que recuerdo. Era un hombre magnánimo, pero en cuanto a su genuina generosidad con todos por igual. Our business is done. De haber perdido de él. Muy bien, cuéntame tu historia y te escucharé. Y puedes contestar si quieres amigo de su hijo. Si te puedes que fuese preocupado acerca de su herencia y los timadores que no conseguiré toda la... I do appreciate your assistance. Se lo sabe, el resto de los detalles prefiero compartirlo directamente con él, traerlo a ver cuando pueda. Muy bien. No te el hombre que no te voy a decir se lo sé. Debería ponerle mi descubrimiento. Vale, Say there. imagino que habrá que ir hasta por allá, ¿no? You're not serious. Oh there. Now, how did I wind up? Hey, mister.
Is Mr. Luis gonna be the new... El rey sea... no. Ah, mira, sí, mira. Mira, y ahora se activó el coso, ojo, Vale, ya con esto consigo el basta, pues, está bien. Y trance bélico, esto seguirá ganando la experiencia de batalla y botón mientras esté en reserva. What the fucking shit, ok. Vamos con trance bélico. What do you think? Huh? Sí te conozco, bueno, en realidad te conocía, pero la última vez que te vi fue en brazos de tu madre. Eres la viva imagen de tus padres. Tu padre y yo hacíamos trabajos de caridad, yendo a mano a los más necesitados. No es que fuera muy logativo, pero me dejaba llevar por su cariño. La cara es que no tenía ni idea de que negocio. Tu padre decidió confiarme tu herencia, bueno, es todo un placer poder obedecer a su legítimo. Tenía pensado renunciar nuestra casa, pero ahora es que sé que mi padre usaba para la gente más. Voy a dejarle al estado cuando se ya nuestro territorio necesitaría muchísimo tiempo y dinero. Pasaría daño hasta que pudiese. Los Nestrol. Ojo, Dios mío. Mismo carácter fuerte de mi padre. Si me determinamos. Están desesperados por conseguir dinero y se les haría encantado de aquellas mujeres que no pueden mantener. Podrías prestarle ese terreno a tu pueblo para que construya sobre él, no sería consuelo. True. La razón, pero de tierra ideal, así como así. Si lo que te preocupa son las misiones, puedes contar conmigo. Quite. Has hablado del marqués de Hidran, el fervoroso santista. Todo un esfuerzo de azul. Se eche para atrás, aunque en estos 50 resulta ser puede resultar un gran aliado, me atrevería incluso a decir que especialmente a quien estamos para llevar a cabo. My ideals. Cambio, man. Acompaña a quienes ideal. No. Yeah. Palabras, y ahora es cuando he empezado a entenderlas. Antes era incapaz de apreciarlas. Y consigo todo el... Just. Así con el trono todo el país se sumirá en la ruina y no habrá esperanza de salvar al pueblo de Harley, mucho menos de alcanzar mis ideales. Se viene con ese registro así como su nuevo propósito. Magnífico. Rango 6. Whatever burdens you carry, I'll carry them too. Ojo. Y trance bélico. Muy bien. Tipo puede dar de el efecto legado del basta. Thank you. Te agradezco por haber encontrado al hombre porque no ha sido una tarea fácil. Más tolerancia. All right. Tolerancia. Muy bien. Bastantes puntitos aquí. That reminds me. A ver si te has enterado de algo más sobre mi padre durante la búsqueda. Sure. Noticia, sí, le si estuviera en su lugar. Dudas. Hemos vuelto a Bonodón, aunque esto sigue absorto en sus pensamientos. La taberna de Brilhaven. Brillita tiene ganas de hacer cositas. Vamos allá. Es aquí cuando hay que aprovechar, porque si no... Es raro, madre mía. A veces ahorita mira caja de madera con fondo de apoyo al cambiar de día. Es que es genial. I'm just. Hey, listen. Vamos a esta tía. Vamos con todo. Nuestro mundo padece una angustia innecesaria. Muy bien, vamos a hablar con él. Sí. ¿Dónde está? De hecho, Elda, eres conocido de la señora no sé qué. No, aquí de guardia me han pedido que solo deje pasar un muchacho Elda. Tú eres Elda, eso no ayuda, no eres para echar la chica de
¿Has oído a los pregoneros? Uy. Everyone! La guarida de los terroristas antidetonadores ha caído. Un pueblo, tapadera para criminales de ¡Ojú! At this time! Proclamaban los peligros de los detonadores y planeaban asaltar Gran Trat, la capital real, cuando el pueblo estuviera desarmado. Hear ye! Hear ye! Por la señal 23. Ojo, cuidado, Pueblo- ¿En serio? Yo sé cenizas, pero están mintiendo. La voz del país, si fuera tú me creerías. Yo no he hecho nada. Pero la gente conocida del pueblo está muerta. No culpa de ningún grupo antidetonador, lo hizo la iglesia santita, más bien quienes actúan en la sombra para ellos. Quieren que el mundo piense que no es la única defensa contra la violencia que nos rodea y quemaron un pueblo entero para demostrarlo. Y la misma gente hicieron que pareciera cosa del grupo antidetonador para que asesinara a los vecinos. Porque tú me detuviste antes de actuar, otros arrasaron del pueblo y me señalaron como responsable. You get it, Según es una right? tendencia, debo mostrar esa obediencia absoluta a partir de ahora. Hang on. Vas a ver lo que hice. Conexión, ojo. Horrible, donde reina la desigualdad y la intolerancia. Los responsables son los ricos, la élite. Vamos, la iglesia. Esta iglesia mierdosa. In those days, Cuando era niña tenía... compartíamos el pan. Todos murieron, o de hambre o torturados hasta la muerte. El santismo engatusa a los fuertes y roba a los débiles. Hasta la misma vida llegan a quitarlo. Recuerdo sentir su mis brazos. Ya nada. But shut up! Que has debido de sufrir. ¿Cómo es posible que estés viviendo así y creas en la luz y en este mundo? ¿Por qué no deja que me rinda? No, que no, quiero llorar y todo. Obviamente su deseo de que la salven hace que me duele el corazón. Ay. ¿Qué pasó aquí? Why did you? Por eso mucho el coste de mago de drenaje y mejora mucho la tasa de cambio del intercambio de mago. Muy bien, rebaja mercantil. Cuando piensas en el mundo que quieres crear, ¿qué te imaginas que habrá? Me parece un país demasiado brillante para mí. Dice tener un corazón como el tuyo, fuerte y hermoso. Ay, pobrecita, me ha dado pena y todo. Yo esperaba que se quedase dormida antes de salir de la habitación. Ay, soy un time god, marches on, and the age of a new king draws nearer. Tras que se los han cargado, O sea, hay muchas muertes aquí, está muy bien. Well then, El día lluvioso, especialmente tormentoso. Algo por aquí. Ahora sí que no tenemos nada así. Hulkenberg tiene como ganas de darla. Mi sobrino actual no creo que Julio me diga lo que piensa. ¡Ah! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! ¿Necesito subir mi sabiduría más todavía? No. ¿Cómo es esto?
Mi sabiduría, ¿qué me dijo? O sea, es que tengo que subirlo por lo menos a nivel 4. No creo que a nivel 5. Eso sería demasiado. Joder. O sea que eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué mierda pasa? No, vale, para seguir subiendo de nivel tengo que subir los rangos a nivel por lo menos 4. Ah, ok. Well met, eh? Pero vamos a hacerlo en coso este. Wonderful. Oi! Oi! Vamos a ir al embarque. Right then. ¿Cuántos días faltan? No me he fijado. De hecho, ser importante. Fancy a ride? Hay que ir a cagar. Nice and easy. Hay que ir a cagar. Hello, Ay, no sé qué demonios puso ahí. Oh my. Yeah? How grand. Oh, this ripping this is. Hay que ir a cagar. Well then. Oh, All right. pero no. Ah, sí es día 8, qué pendejo. Me he equivocado. Pues tenía que haberlo hecho en el día 5. Qué estúpido, pero bueno. Por acá no. Oh, this blooming heat. How grand. Proper aces. Oh my. Need a ride? Vamos a ir al embarcadero Good choice. frente al Coliseo. This heat is such a bother. Alguien así destacado Well por met, allá. eh? Ay, mira. Hey, mister. Fíjate, había uno ahí. How grand. Yeah? Ok, vamos aquí a grabar la partida. ¿Por qué hay 2? Todo el uso de tu rango, todo lo que quieres es hacer información acerca del regalo del siguiente rango. Comentame. Gobornos, una horda de monstruos que te gobiernan y te atacan. Fight No on. tiene ninguna condición visual, dale con todo lo Isn't that... rasgos y cristales, ¿verdad? Te miramos, puedes vencerlos sin volver siempre que tomemos las medidas adecuadas. What'll it be? Vale, espera. Fight another. Gobornos son los duelos, los goblins. A ver, espera, son los What now? goblins estos. A no ser que sea un nombre diferente, deberían ser estos. No, a ver, espera. Metamorfeo. A ver si hay un dibujito de estos mierdas. A ver. Ah, sí, mira. Vale, bueno, pues en teoría estos con... Es un grupo de gobornos, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces... Con unos pistoletazos debería... My aim is true from any vantage. Deberían caer rapidito. Run if you want. For shame. Brazalete de caballero. Brazalete de caballero. Y estos dos están estupendamente. Vale. Vamos a hacer eso. Oh. Oh, sí. Verga. Incredible. But... Come on. El hombre una perina y All right, se let's viene. show him what we can do. I'll use what I must. Ayúd por ahí más. Mustn't settle for the easy way. They're pretty tough. Better be careful. Face me! Fortifying.
Run if you want. After me. It's up to you now. Run them through. My aim. Let's work together. Mierda, no. No, Verga, this won't verga, work. verga. A ver, espérate. By this power. Better be sure. Tenemos un rey coborno que no me había fijado, Que no me había fijado que había un reycito. I'm counting on you. It's magic night! Creo que no se muera. Is that all? Vale. Is that all? Vale. Correcto. Ostras, no sé si este se va. I'll use what I must. Puedo meterlo. Era. How about this? Now, what's the... Let's do this! Paro salvaje. Let my power support you. Tenía que le meter el control el bufo en todo caso. Next! Let's stay calm. Oh, pues, Here's through! Let's keep this up. Not bad. Crítico. Golpe I feel... asqueroso. The captain's sickened! His abilities are down, and healing magic. This should help. Be neither timid nor arrogant. Hidden art! Oh, divertido para tirar. I now accept your No tengo fate. nada especialmente. No. A favor, if I may. Run if you want, but you can't escape my aim. Gunner! Era. Not now. You Vamos a first. aprovechar aquí a I will lanzar fight de with... Let's set it up! I'm counting on you! necesito Come eso, on! Stay sharp. It's not... Okay. Ostras, que no sé quién he matado. La preparación férrea necesito mejorado. Verga, fíjate todo lo que le han metido. I stand ready for all that we strive for! Vamos a meter una línea médica. Healing arts! Quite a boon. My thanks. Thanks. Let us clean up this mess. Face me! Vamos a meter un filo de la noche. Too much forward. Assassin! Some darker arts. ¿Qué ha pasado ahí? Me lo he cargado y le quité como 200.000 de daño. ¿Y por qué ha pasado eso ahí? ¿Qué? A halfway decent result. ¿Por qué le he hecho tanto daño ahí? I shall rise to the occasion. Madre, qué reventada. Bravo! Yo no recuerdo el cubo este en la forma de plata diestra. Subido de rango, ha pasado a rango bronce 2. Me mandamos. Guantes repele medusa. Look at you! All right. Ahorita de valor con este. Me gusta. Bueno, mira, está ya casi el valor. ¿Cuánto más? Fight another day. Al público esta serie me tomó un descanso. Voy a dejar. Encima, esta está guay. Ay, no me subió una mierda. Bueno, no importa. ¿Quién tenía ganas de...? Ay, no, Alonso. Hijo mío, tengo que ir a visitar a Alonso. Ay, sí, puedo con Alonso. What now? Guantes repele medusa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Verga! Y ahí evita la parálisis. Súper bueno, Fuerza 3, magia y evita parálisis. Bastante bueno, Bastante bueno. Sí. Muy bueno. Vamos a ir con Alonso. El pobre muchacho me lo han dejado mal, Luego se lo pides en las magitiendas de toda la ciudad. Eso está bastante bien.
Mira, aumenta el dinero al comprar solicitudes. Pero eso es... Ok. Vamos a hablar con el otro Alonso. Vamos a hablar con Alonso. Pobre muchacho, man. Alternativamente es un libro de contabilidad que delata el timo y le prende fuego al pueblo. Al llegar, Alonso descubre el cadáver de su querida madre. Se me está derribando, este muchacho se me está cayendo abajo del todo, ¿eh? Uf, no debe estar solo. Ah, mira, bien. Tiquitiquín. Puedo pasar a menos este rato. Sorry. Un minuto. Thank you, truly. Y pensé un poco más cerca de Terrende que quemó mi pueblo y cuando pensaba que no es más que un peón que recibe orden. Sé que tiene ventaja al investigarles a él y a su socio, pero ellos también estaban investigando. Desentrañaron la red de mentira detrás de Cuculo y se atacaron. Es un necio mi pueblo, mi madre ya no volverán, lo he perdido todo. No era la respuesta adecuada, solo quería salvar mi pueblo. Pero aún de su puesto desubicado se acaparaban todos los beneficios como se envió. Todo era tranquilo, el pueblo estaba sumido en la agua y ahogado en la pobreza. El pueblo había atormentado, así que sin tomar represalias, así que te mi madre era feliz. El pueblo es el enemigo más poderoso que queda interno. Cuida la vida de la gente porque no me Ay. Día de día solo escucho a la gente del pueblo pidiendo mi muerte. No quería que fueran felices, debo cumplir su deseo. ¡Oh, Dios mío! Uy, siguiera viviendo. ¿De qué sirve vivir si solo me... doloroso que te culpen de algo? Estoy viviendo, no muriendo. Tengo mucho que aún pueda hacer algo. Boludo, pero como tú crees en mí, parece que podré seguir viviendo, aunque sea solo sea un poco más. This is what you and Mother wanted, Ay, right? Dios mío. Y aumenta el dinero de repente a segunda parte. Perfecto. Se viene. Me parece que al menos algo con la gana de ir. Hoy. Good night. Alonso. Bien, Alonso. Time marches on, and the age of a new king draws near. Sí. Well then. Well met, eh? Stroll tiene ganas de conversar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, sí, porque me sale el coso, ¿no? ¡Oh! Pero bueno, ok, vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué tiene, ok. Vamos con esto. Y si me acompañaría. Se me vamos, que quiero sacar al Samurai. Vamos, loco. Oh, it's you. Yo lo numeroso. El tema de eso parece que el amigo mercader de mi padre se ha puesto en contacto con el marqués de Hydra. Quiere ir a la gran capital para el 60º de Dragon. Sí. Thanks. Vamos a preguntar reales, pero que todo salga bien. Se viene. Tal que. Ah, este tío.
Yo lo de las tierras, si me hubiera mencionado los fondos de los que disponía de un principio cuando habría hecho falta tanta vuelta. ¿Qué son esos documentos? Aquí, el terreno Worry not. de que está en el campo I see. tenían dueño, entonces imagino que habrá a esa gente le pertenece, ¿no? Pues, este tipo de forma inmediata ya hace que merezca la pena y luego tiene una finca, puede dar cuando quiera. No. Yeah. Ya luego ahí a la gente deja de poder haber un conflicto. No me permite llevar a cabo mi idea. Si no los quiere, échelos de ahí. Stroll. Apology. Se viene. Pero esto tendrá consecuencias. Yeah. El señor no es un señor por mucha tierra que tenga, sino proteja a tu pueblo. Los nobles que no sepan esto se pueden ir al infierno. De hecho, aquí en la capital. En casa, por mucho que te pase aquí, no hay nada tan barato. Muchos de sus arañas jamás podrá ver. Ya he comprado el precio de mercado y le aseguro que a alguien de mi canal se le puede perder eso. Recabando información por ahí. Right. Now then. Deberá cobrarme de más solo porque soy noble de provincia. Voy a tener consecuencias. Si no hubiera intentado escaparnos. No. No, cuando le cuento de ganar a su casa para abordarnos. Fine. La vida por lo que es puro una auténtica nobleza. Now then. Menos claro lo tenía, pero cuando me paré a pensar que requería realmente no tuve ninguna duda. Noble es más robusto, pero que lo más liviano para poder levantar que valía tarea, sino otra perla de seguridad y paz. Ya sé que quería que reuniera la casa de Jaliatos. Y la que otorgan. Así que ni siquiera puedes pensarlo con palabras. Sorry about. Thank you. Ojo la mayor. Vida con el sueño de ojo. No había habido esta gente porque fuera mi deber como noble. De hecho, mi ya me ha abierto los ojos. Si alguien necesita ayuda, jamás debería entender la mano. Yeah. Mi padre pensaba igual, creo que lo que ellos esperaban es que vivieran una vida bajo esos valores. Es algo que nunca antes había sentido. ¡Oh, Dios mío! No puede ser y no puedo tener este tío porque ni siquiera tengo al otro. Now, a new power. Este puede poner su y con su fuerza cumple con tu cometido. ¡Oh, Dios mío! Ya, queda un nivel ya. I've got it. El samurái. El último, el final. Oh, Dios mío, fíjate. Oh, Dios mío. Bien. A ver. Well, Porque esta cosa se está moviendo hacia el costado todo el rato. ¿Qué está pasando? Ahí está. Debería ir a visitar la tumba, pero creo que les debo una disculpa por no usar dinero de la iglesia para reducir nuestra gas. Conocí a un comerciante con el que mi padre entabló amistad. Él siempre nos decía que si alguna vez había una emergencia nos reencontraríamos en la capital.
Da igual, echaremos un vistazo a vuestras casas antes de... Juego más apoyo entre el éxito de esto me ha granjeado más dentro. Ah, pero si no subió nada. Muy bien, ya queda un solo nivel para llegar al máximo con este genio. A ver. What now? Oh, Dios mío. Cuenta con hechizos para reforzar su propio poder y con ataques físicos de muchas afinidades para tratar una amplia variedad de enemigos. Vamos a ver la explicación de el arquetipo del guerrero de élite. Además de tajos, puede estar ataques. No me jodas. Frases para medio. Ah, fíjate. Hoja centellante. Dominio del ataque. Concentración. Ok, cuidado, Aumenta la posición del usuario 3 niveles durante 3 turnos. Cuidado con esto. Regeneración 3, Luego... de sangre, daño físico severo de tajo a todos los enemigos y puede infligir encanto, tremendo. Físico extremo de viento, el cortador. Sí, lo sé. No tiene ese, ¿no? Bueno, la hoja de 4 a 6, daño físico medio de 4 a 6. Físico medio. Ah, no, pero claro, es medio. Claro, el corta. Muy bueno, muy bueno. Ese samurai está tremendo. Sé que necesito este. Y todavía es que lo tengo aún en nivel 8. Qué fraude. Habrá que darle. ¿Cuánto me pide? 16.500. Me cago en mi puta vida. Ah, mira, y me pide uno que no tengo todavía. Me pide uno que no tengo. Entonces el maestro Padachín y a otro más que todavía no tengo. A lo mejor es... no sé. Bueno. Bello. Oh, no tengo a nadie. The truth is... Pero no sé si querrá hablar conmigo ahora mismo. A ver. No tengo todo claro. De nuestro próximo viaje. Ah, mira. Mira. Necesito más valor. Es que... Y esa tía no sé dónde está. Es que, claro, que me pone... No tengo ni idea dónde mierda está. ¿Dónde se está? ¿Dónde se metió esta muchacha? Me quedé un poco medio vendido, ¿no? Porque no sé exactamente qué puedo hacer. Afuera habrá algo para... Voy a subir a alguna estadística. ¿Cuál es la que tengo más cerca de subir? Valor, fíjate. Valor. A ver si puedo subir valor por algún sitio. Claro, sería en el coso aquel, ¿no? En todo caso. No. Viva.
Bueno, subo cualquier otra cosa. Blooming hate. A ver, elocuencia. Puedo subir elocuencia, pero no. Blooming hate. Ahí, mira, ahí. Let's go. Vamos a ir al bazar. Puedo subir un poquito mi elocuencia. Necesito 4 puntos, no menos de eso. Say there. Blast this hate. Isn't this grand? Now Oye, what am ¿qué I este to tío? do? Vamos a guardar aquí. Choose me! Defender es una meritocracia total y absoluta. Es decir, los fuertes son la I élite. see. Es eso lo pasa en su campaña. Porque no haces un debate los dos, sino que es el apoyo que tiene los deberes para verte la confianza. Y mi imaginación, mira, fíjate. Muy bien, vamos allá. What business do you have with me? A buscar fallos en pregunta. Bueno, pues tú te lo has buscado. El conde Luis me pide usar métodos más directos. Muy pronto os daréis cuenta de que yo me alzaré victorioso. Ayudar a quien lo necesite es una farsa mera para abrirme cabrón y me la van a pagar. Choose me! Mi lugar en el trono reformando sea defectuoso y la tomé una auténtica meritocracia. Vivimos en una sociedad en la que la tribu y la cuna importan más que la voluntad y la destreza. Dar un mundo así o seremos los leones que cuando sea rey solo volverá a quienes demuestren auténtica fuerza, aunque sean de baja cuna. ¿Cómo pero? Hang on. Me gustan mucho las de Luis, usa tus propios argumentos. What? Probablemente no lo entiendes. Es que el conde Luis y hemos llegado a la misma conclusión. Este es el paraguayo que me va a apoyar al conde Luis. Estaba pensando justo lo mismo que él. Me alegro de que lo haya mencionado. ¡Ey! Damn it! I knew it! Este debate ha sido alucinante cuando él estaba pues. Dieron dinerito. Works for me. Napoleón de elocuencia y no me imagino. All right. 5 puntos. What the fuck en elocuencia. Y un puntito en imaginación. Está bien. 6 puntos en total. Están buenos los debates, No, no sube una mierda. Vale. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Muy bien. Well then. Parece que ya no tiene ganas, No tiene ganas de hacer nada. Ese está más complicado. Well met, eh? Wonderful. Con Hey, esto mister. Oi! puedo- Oi! Sí, Right then! que puedo subir creo que con esto a lo mejor ya subo completo el valor. Lo subo a nivel 4. This heat is such a bother. You're not serious. Yeah? Sí. Con esto entonces será un poco distinto. Tendrás que ir por todo el coliseo y luchar solo con el poder del arma que es grima. Fight Es una tribu de gángaflos y serpetias. Mucho ojo, sobre todo con los gángaflos. Tienen una fuerza bestial. ¿Quién es It's Messi? gonna be tough. Puede decir el arma que llevas no se podrá recurrir al poder de los arquetipos. Hay que asegurar de evitar sus ataques y matarlos bien muertos. Ah, pero ¿qué está pasando aquí? What'll it be? No hay tiempo para preparar. Fight another. No sé qué demonios son esos enemigos, pero... What now? Y a lo mejor con estos tiros, sí, pegándole derecho. Oh! A luchar. ¡No! No grabé la puta partida. Ostras, esto no es bueno. Come on, come on. Take this. ¡Ah! Oh, wow! Did it! Ya, estamos perfectos. Pero ¿por qué no le pegas? Toma. Impressive as ever.
Mira, estos no recorren. Exemplary. Hey! ¡No! Take this! Amazing! Great moves back there. Hey! Very impressive. Parece más. This'll do it! Hey! I knew I could count on you. Hey! Ah, no puedo cambiar de arma tampoco. Take this! Hope this hits! Come on, Impressive as ever. this'll do it! Hey! Hey, Wow. Okay. Right on the money. Todos los Bravo! creo que se cuenta el segundo truco, creo que está iniciado la subida de rango a bronce 1, se hace 50 teniendo recompensa especial. ¡Ah! El agua bendita. Look at you! Has luchado muy bien con tanta gente pendiente de ti. Super recompensa como haberme dado bien. All right. Ay, es suficiente todo. Fight another day. Si es que no sé si purificar lo que me queda aún me merecerá la pena. Bueno, la armadura sí es buenísima, esa armadura. Así que ese sí que habrá que purificarla. Alonso tiene ganas de cambiar un poquito. Quedan 3 puntos. Vale, es día 10. Por el momento. So, Wonderful. beg pardon? Oi! Right then. Hello, Hi, my. proper aces. Oh, this blooming Pardon? heat. All right then. Quiero ir a... Where to? Aquí. Quiero... Ah, mira, encima está como en la... No, acá. Let's go. Closure. Ostras, hay como 1.000.000 de cosas para purificar, madre mía. Vale, la armadura muscular 250, ¿no? A ver cuánto tiene la que tiene. What now? ¿Cuánto? Pero ¿cuánto le da? 240. Ostras, por 10 puntos más no es tanto, Resistencia más 5. Closure. Resistencia más 5 y incremento de salud. Bueno, está interesante, ¿no? Pero la mata gigantes. Que no uso guantelete. Esto puede ser interesante para cuando saque el coso. O sea que voy a... Vamos a bendecirlo, sí. Sí, 250. Sí, no está mal. Vamos a hacer eso. Y el arco del gran águila, 260. Sí, vamos a pillar esto. Y lo demás creo que no. Creo que no. Esta encima te pide solo un punto. Que aumenta el ataque en el inicio del combate. De hecho está bueno esto. Voy a dejarlo ahí de momento. Vamos a hablar con el gran Alonso. He's the only choice. A ver, Alonso. Greetings. En esto parece que tu viaje va bien, te estoy esperando. Te estoy poniendo en marcha un nuevo y grandioso plan. Acompáñame. Understand? Todo el comercio de los asentamientos de los alrededores del pueblo, por lo que su ayudante los visita con Apparently- me ha dicho que el terrateniente vendrá durante la próxima visión. Lo atraparemos entonces. What?
Well, Atraparlo en plena calle es prácticamente imposible, así que tendré que obligarlo a ir por el camino del bosque. Allí no hay testigos. Para ello, he difundido rumores de que se han visto humanos en los caminos del pueblo. Pero me lo esperaré escondido junto al bosque y lo llamaré. and then... Mostraré que vinieras conmigo. Yeah. Thank you. No, por eso tan rápido, gracias. Vamos a cambiar las cosas. Cambiamos con este mundo de cerros juiciosos y atiborrados de riquezas. Seriously? Parece como hace mucho tiempo mi madre trajo acaso un arbolito débil que encontró por ahí. Estaba medio muerto, pero andaba un pequeño fruto que tenía semilla. Mi madre las plantó y regaló los nuevos arbolitos a otros vecinos. En muy poco tiempo vi un huerto en una esquina del pueblo, era impresionante. Decía que el árbol quería crecer, que quería dar frutos. Ahí me di cuenta de que quizá todo el mundo quiere dar algún tipo de fruto. Dentro de todos nosotros hay una semilla de virtud que quiere florecer. It's fine. Estoy completamente seguro, pero por eso te pido que cambies el mundo. Leave it to me. Esperaba menos del futuro rey al que he vigilado de I cerca. implore you. Se convierte en un gran árbol bajo el que pueda cobijarse mucha gente. Hoy estamos cultivando el futuro, ¿no? En la frívola determinación no se pensó lo mucho que esperé de mí. Bien. You're all I have left in this world. Bien. Understand? Puedo recurrir a mis contactos para acordar una tarde para una inspección. Y me algo pronto, aquí te espero. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Well then. Vale, ¿quién tiene ganas de hablar cositas? Yeah. Está bien, te perro, Uy, parece que llegó la hora con Stroll, Nivel máximo. Oh, Dios mío. Ojo, aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aumento de la de guerrero a 4. Los ataques de Storm los de Storm a modo de tipo humano. Tiene mucha posibilidad de ser críticos, curiosos. Y de gran Fantazio. Oh, Dios mío. Stroll está listo para adquirir una nueva encarnación heroica. No puede ser. Pues habrá que darle, digo yo. Vamos, Stroll, socio. Yeah. Ostras, se viene. Esto es nuevo, A ver. Oh, it's you. Stroll va fuerte, Vale, después de lo que pasó pienso mucho en mi padre. Me cuento que dirán si me dicen ahora. Pudiese contarles todo lo pasado. Thanks a bunch. Se me ha seguido un montón. Puede quedar a por lo de nuevo. A ver. You know, I'm truly blessed with good fortune. I was born into nobility, lived a carefree childhood, and I even survived a human attack. But more than all of that, I've met people I can trust. Sometimes it frightens me. I question whether or not I deserve to have all this. If you have doubts, just prove to yourself that you do. You're right. I'm the only one who can do that, after all. After all, I was only able to help the people here because of my parents' wealth. The inheritance just happened to be in the royal capital, and the people of Hablo were coincidentally in the same place. Luck is its own type of skill, right? Guess I should just embrace it, yes. I don't regret using the full inheritance as I did for a moment. Given a second chance, I would do the exact same thing. But I think I defied my parents in some way. That's my only regret in all this. I'm sure they'd have done the same. I just don't know. Even during the attack, my parents shielded me from the fighting. They told me to get to Grand Trad with all haste. Grand Trad. Rangif said my parents told him the same. They wanted everyone to flee to the capital. And then the merchant in the capital was the one keeping the inheritance. Is this all really coincidence? No, your parents orchestrated it this way.
If that's true, though, do you think my parents might have intended the inheritance to be... Ah, bueno, mira. The family treasure my father mentioned in the letter. He wasn't talking about the inheritance. He meant the people. A nobleman is the shield in his people's hands, durable enough to protect them, but light enough to carry. Else what value does he have? I continue to find ways I never understood my parents. They put their faith in you. In me. Oh, 4 puntos, They had faith in me. I'd always thought I'd been a worthless son to them. You've done your parents the greatest of honors. Have I? Cuidado. Father. Mother. Leave the people of Halia in my hands. No. Leave the fate of this country to me. Oh, Dios mío, vamos. Bien, 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 bien. Someday, I will restore our home. Everyone will come back to live in peace. And I won't let anyone take it from us, ever again. But this isn't about my family. This tragedy must never be allowed to be repeated anywhere. On my pride as a noble, I swear it. Lealtad sin parangón y su férrea voluntad de cambiar el futuro. Ojo, ahora es cuando. The proud noble Stroll, keeper and heritor of the warrior's virtues. By the grace of his newfound powers, work together to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Ojo, el rango definitivo, rango 8. I'm going to change the future with you. Esencia del vástago, caza humanos y la gran fantasía. Esto no sé qué significa, ¿verdad? Ojo, los arquetipos del tipo linaje de guerrero, esencia de vástago. Thank you, my friend. Hope is only a step behind a clear conscience. My parents' mantra has never been more clear to me. You keep moving forward. Do what you know to be just. And I will be just a step behind, no matter what. Look back, and you will find hope. Don't forget that. Oh, me encanta este tío. Una Hablo recurrió, he disfrutado un rato de la brisa y he vuelto con los demás. Es el time que nos manda estos cuentos con el apoyo conocido del pueblo de Hablo. Esto me sube un puntín. No. Bueno. Oye, y esa cosa, pero un momento. Eso del final no pasa nada. ¿Viste que pasaría algo? ¿Qué ha pasado? Incredulous. A ver. Vínculos inquebrantables. Ojo, durante la aventura del protagonista Stroll recibe la herencia de la casa de Haliaetus que le legaron sus padres. Esta fortuna son en realidad los supervivientes de la tragedia de Halia, gente a la que el difunto señor Haliaetus siempre consideró un tesoro. Stroll, que utilizó el nombre de su mundo para llegar al antiguo pueblo de Halia, de pronto comprende la ideología de sus progenitores como su hijo bien amado, que es jura dejarse la piel luchando para traer la paz al mundo. Vale, ya está al máximo. Oye, ¿y esto qué coño es entonces? Esto para adquirir una nueva encarnación heroica. ¿Pero y esto qué es? ¿Qué significa esto? Yo estoy emocionado porque iba a pasar algo, pero aquí... ¿Qué es esto? Espérate, no se involucró nada, ni pasó nada. Ay, ¿qué pasó? Necesito información acerca de esta cosa, A ver, a ver, espérate, porque... A ver, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa esta cosa? A ver, espérate. A ver, espérate. Habrá que... Seguramente tiene que pasar algo, A ver... Y eso, los arquetipos reales, pero...
Ay, ¿qué significa esa cosa, loco? ¿Qué pasó? Joder, es que es una mierda esto, es que... A ver, espera. A ver. A ver... Ay. Sí, pero... Una nueva encarnación heroica, pero ¿y cuándo consigue eso? ¿Y cuándo consigue eso? Y nadie me dice nada, Bueno, me quedé un poco vendido, pero bueno, no importa. Yo estoy emocionado porque pensé que sacaría una cosa violenta, pero bueno. A lo mejor lo sale en algún otro momento, ¿ok? ¿Qué sé yo? Bueno, no importa. Es un fuerte vínculo de troleo. Muy bien. Vale, ese tío está al máximo. O sea que ya en la segunda estar, pues, que puede llegar allá es Hulkenberg. Vale, está bien. Es de noche, ¿no es verdad? I'm just incredulous. Es de noche. Hey, Eso listen. quiere decir que no hay nada que hacer. ¿No? Quedan 2 días, estamos I'm ya. just incredulous. All right, ¿Puedo then. volver a hacer esa cosa? Where to? Ah, sí, mira, sí se puede. Vamos a ir al centro de red. Vamos a ir al bazar y vamos a subir más. What do you want to do? Wonderful. All right, then. Vamos a hacer un poquito más de Corporations. elocuentes. Vamos a enseñar un poco. Oi! Oi! El bazar. Right then! What is it? I'm so right through. Save it. Por aquí. It's pissing it down. Por acá. ¿Ves? Now what am I to do? No. Now what am I to do? Listen all to your next king. Militar para y por los I see. Muy bien. Es el L que pegó la abajo. Así que optaste por la vulgar táctica dada por la ruta 4. Tus futuros trucos. Listen all to your Cuando next sea el king. rey, unificaré. Cuando sea rey, el rey unificado caerá. Establecer un estado militar dirigido por la tribu Rosano. Forzar la idea de tribu que no ha hecho más que traer tipo de distensión. ¿Qué pasa con el resto? Mierda, me voy a los romanos para acá. Please listen! No, por lo menos que trae las otras. Indeed. Cada tribu es líder con 2 segundos de acción, aunque las excepciones que sabes a la altura para llevarlo a cabo. Deberían saber cuál es su igual. La mayoría de las demás tribus le daría asco, pero los de tu cara es ¡oh! El equilado, la peor. Unfit for No, esta no fue la opción correcta. No se dejó de muy buen lugar. Give it a shot. No parece que te lo extensa. All right. What? No, no es suficiente. Eso no me sirve. Eso no me sirve. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. La de Luis es mañana. Ahora solo podemos hacer lo que esté en nuestras manos y esperar un poco más. La suerte ya está echada. Quiero de Luis la suerte puede que esté. Oh well. Por darle mucha vuelta y esperar que la operación la hagamos esperar que después sí que nos salvaron. Se me olvidó ir a cagar. No me puedo creer. Bueno. So,
Un candidato rusante que participó en el torneo anunció su candidatura para restaurar la ilustre casa Kraus de Montario, que cayó derrotado ante la guerra ante una mera familia noble de la región. Criticó con el sistema de anexión a jurado crítico. Establecer una dictadura militar rusante apenas cuenta con apoyo más allá de su tribu. Su caballo el león de acero posee un casco austero como alarde de su objetivo militar. Sí, pero no me sirve eso. Yo quiero ganar ese debate. Yo quiero ganar ese debate. Yo quiero ganar ese puto debate. Now what am I to do? ¿Qué le pasa? ¿Está deprimido? Listen all! Esto a lo mejor. No! Debería ser un lugar peligroso y plagado Indeed. de nuestra única necesidad sobre una que nuestro esfuerzo capaz de erradicar cualquier amenaza. Entonces se puede mantener los demás tribus no son más que una remora de la razón, pero aún así Rubén tan grande de no. Era la debajo del todo. Bueno. Ahora lo hacemos bien, Puta mierda. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. A ver. Que esto no me sirve esto para nada. No, tengo que ganar el debate. Esto no puede ser. La debatida. Vale, que no quiero. Que no quiero. Venga, va. Now what am I to do? Listen up! A ver, esta. Here's what I would do. Las diferencias tribales no tienen cabida aquí. Quiero que este sea un mundo en el que todos nos... How dare you! El istmo no sirve de nada. Si ni siquiera eres capaz de cometer ese destrado, se te queda grande. Te iba a decir lo que quieren. En cualquier caso, los sueños de este muchacho son más interesantes que los del fútbol. Bien. Rude human trash! Bien, ahí está. Ahora sí. I knew it! Te algo más querido. Ya ni me daba el culo, has querido darte algo para que te apoye. 5 pavos. Works for me. Bien, ahora sí. Taca. Esto, le puede escuchar a la gente de vuelto con los... Ahora sí. Vale, no. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Todo esto ya es the last day. The last fucking day. So? Muy bien. Vamos a poner esto. Bien. Y pues, Alonso tiene ganas de hablar. Vamos con Alonso. Well met, eh? Alonso. Mira que todo esto está... Wonderful. Greetings. Hey, Tú eres el terrateniente, ¿por qué no? thank you. Se llama Mandarana, territorio, comida, poco en todo, nadie puede molestar a la fiesta de la fiesta. Ojo, se viene la fiestada. Era este el terrateniente. Alonso. Bajito me contó que a tu hija le gusta un hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Antes de marcharte, ojo, cuidado. You bastard! Diles a tus guardias que nos envían. Now! ¿Qué es lo que quiere? Ojo, ya que me lo ofreces, pues sí, pero hay algo que me interesa más. ¿Qué es lo que deseas de verdad? What? ¿Qué es eso ya? ¿Dónde quieres ir a parar? I
Para poder introducirme en tus finanzas tuve que usar todo tipo de métodos de lo que averigüé era desconcertante. A veces has cometido atrocidades en varios pueblos, pero muchos vecinos te siguen respetando. Pensé que los sometías con dinero a la fuerza, pero me equivoqué. Tal vez he disfrutado de decisiones todo este tiempo. Es 5 años más joven que yo, ¿no? Tiene una sonrisa encantadora igual que su madre. No tan bonita en un juego, no te quedo otra que acatar donde los conspiradores te daban a puerta cerrada. Eres un padre muy querido y un hombre destacado y lo sabían. A cambio te alimentaron con mentiras y halagos. A veces te halagaban, otras te amenazaban. Y te darte cuenta estabas al lado de los opresores, de los débiles y sin salida. Pero muy triste. Silence! La relación que corroe este mundo. Tengo 3 hijas. Y eso te dirá, ojo, se las han cargado. Tell me. Ridiculous. Well, sure. ¿Cómo lo viste tú? ¿Te acuerdas? Bueno, eso ya es cosa del pasado. Y dado lo que conoció a ti, seguro que habría acabado como él. Moving on. Yo que quería saber de mí. ¿Quieres una oportunidad de redimirte? Acepte mis condiciones y cooperes conmigo. Lo has oído muy bien, es hora de la gran revelación. No le he hecho nada a tu hija, en realidad ni siquiera la he visto. Hey. Tío, de verdad, aposté por ti por lo que de verdad deseas. Ojo. No estoy acostumbrado a hacerte mis predicciones y gané la apuesta. Yes. Mira, en cuanto sepa cuál es el plan. Ahora que empiezo siempre he huido cuando las cosas se complicaban. Incluso cuando quería morir era para huir de mis pecados. Pero tú me has hecho ayudar a descubrir lo que debo hacer. Algo que solo yo puedo hacer. Soy un mentiroso y un tramposo. Y sí, odio a quienes mienten y hacen trampas. Y también odio el vil sistema de este mundo que me ha obligado a liquidarme. Vas a apreciar el trabajo más magnífico del gran estafador Lonzo. Remember your vow. Por el nuevo rey que convertirá esta posible en una utopía nunca vista. Le tomaré el pelo al mundo entero y luego lo conquistaré. Yo algo que quería decir a Alonso, pero una determinación ferrada en su mirada. He decidido brindarme. Ha decidido brindarme su delante, vale. Rango número 6. I will live to my fullest potential. Bueno, ponerse mis planes, pero ten paciencia, se ve que nos vemos lo de todo de una forma espectacular. 700 de mag, no está mal. Y mira que me... Nadie. I'm just incredulous. All right then. Vamos a seguir sacando los bueyes. So? Wonderful. Este es el mismo día. Right then. Ahora se viene lo Gucci. En el siguiente día se viene lo Gucci. What is it? Se viene lo normalmente Gucci. Es ahora. Young man! Young man! Now what am mierda I to ese. do? Vamos a ver qué pasa aquí. Hacer el doble guardado. Bien. In such an exquisite way. I see. Que eso basta con sus campañas. Venga, va. It's you. Entregó a la santoresa, qué final tan sangriento para una trama la más interesante. Tú en vez de ser muy brutoso para dar a la gente, pero yo no veo belleza en eso. Por eso unirte a mi guardia para que te veo, me debo de asegurarme de que entiendes mi postura. Just imagine it. Es lo que vengo en tus ojos, la belleza es lo más importante del hasta el más poderoso soldado político que ha rendido ante la verdadera belleza. Entonces no debería ser la persona más bella de este mundo de nosotros. In such an exquisite world. Te crearé una nación radiante de pura belleza. Con este puñetero narcisista. Mucho de fieles seguidores.
políticas que vas a implementar. A ver esta última. Hang on a second. Todo sobre política real. Dije, mirará la belleza y acelerar lo demás. Creemos su país sin pago. Lo de los vagos, estoy de acuerdo. Vaya, hombre. Ah, la cagué. Perdí. Esta no era la mejor. Let's give it a shot. No, esto no me Now sirve, then. Y mira, nivel 4, o sea que Eloquence. tienes que depositar un gobernante. Gracias, gobernador. Why, that's... Pero no me sirve esto. Yo quiero ganar el combate. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. At last. Bueno, la fiesta se ve esta noche en el salón de banquetes que está Louis. Vamos a repasar nuestras funciones una vez más. Got it? Primero saludemos todos a Luis para que sepa que estamos ahí, menos Galica, claro que se esconderá para que vea que solo se ausente uno de nosotros. Cuando nos lo hayamos quitado encima, el capitán y Galica se cubrirán a todos así y se dirigirá a su lugar pasado. Ok, Bayon, tendremos a Luis y tendremos a Nadie, ¿entendido? Como la versión del sur, castillo All de right. Luis, todo depende de esta misión física y el reino de estar en paz. Sé que parece que soy yo el que lleva las riendas, pero la realidad es que todos dependemos de ti. Si estamos con algún guardia dentro, tendrás que despertarlo rapidito, no podemos mínimo que den la voz. Things will be fine. Ahorita ser los mejores hombres de Luis, sé que es una verdad muy grande, pero confiamos en ti. Yep. Vale. Bueno, ya fue ya. Por lo menos subí la cartería, o sea. Sharp soldiers all. They carry themselves with more poise than Martira's guards. They comprised the most elite unit of the military until Luis's secession. Now they are his private guard. I don't see Luis. Those brothers, all that songstress. Ya la cantora. But this many people here means the runner's got to be all but empty. Shh, they're here. Míranos. Glad you made it. Could stand to loosen up a little, though. What's got you lot so wound up? Well, you have to admit, the assembled company is more than a little intimidating. You'll get used to that. You'll have to if you want to survive. Hey, pups. Me gustan mucho estos dos, están muy guays, Oh. Los diseños son guays. Where's that Ishkia man? The lanky old chap with the glasses. He's keeping watch over our gauntlet runner. What? Don't feel safe leaving your gauntlet runner empty? As you like, I suppose. I don't see that songstress, Juna. Is she not coming? Ah, she's under the weather. La voz, si se encuentra Poor girl dispuesta. went and lost her voice. Not many others could refuse an invitation from Lord Louis and live to tell it. You're looking forward to having another chat with her, eh? What a shame. Zell got a bit droopy about missing her, too. God's sake, that's belt up. There he is! A ver. El GOT, aquí está el GOT. Madre mía, aquí está él. ¡Ey! Ese quién es. Ya me vio. Ok. I'm glad you could make it. Thank you for inviting us. Please, enjoy yourselves. Now, while the drinks in their cups have yet to reach their heads, let's get the formality of introductions out of the way. Friends, today we welcome a most emboldening addition to our ranks. Doubtless you've heard of the young candidate who brought great shame to Sanctifex Forden. Before you stands the young man himself. Indeed, I was much surprised to learn he brought that sanctuarist forward with the intent of winning my regard. Es que, está Commendably guay bold. tío. Mira su postura, es genial. Now, let us greet our new allies with warmth and pride. Para saber de esa tierra. Count Louis will be king. Hey. Count Louis will be the king our land deserves. The rest of the night is yours to drink in. Enjoy the party. Go. We'll take care of the rest. Hey, new boy. Slow down.
Wouldn't be wise to snub a ranking officer now, would it? Asqueroso ahora viene a molestar. Well, look who it is. The only blowhard who showed up to the competition with a head smaller than his own. You little red-eyed! You want to say that again? No te quites la vida para escaparme. ¡Ey! Mira. All right. Más gente está interesado por mí, Luis incluido. Solo falta dar con la fórmula de la maldita. ¿Cómo logré descubriendo de la fiesta invitándose el caradrio y sospechando que había pocos guardias? Estoy bien. All right. Sí, por ahora todo va según el plan. Se ve que andan corto de verdad. Hacemos bien emprendido todo, pero no es la fiesta. Un guardia de mierda, hay uno. Bueno, así que a ver si podemos echar un plan. Ya otra vez que buscar. Stop! Yes. Es que el puente está cerrado y no puedo pasar. Ya le envió la señora Yuna entrar al puente. ¡Hoy! ¿Qué crees que estarán haciendo? ¡Ostras! ¡Rápido! Yeah! Mira, esta es la nuestra. Se viene. No way! ¿Cómo? Oh, good. Now we just keep up the charade as long as we can. Estoy nervioso. Might I have a moment, please? Stroll, if I recall. I've heard you're a titled noble. Yet you stand behind a commoner candidate. I stand with a candidate who's proven he has power and potential. Besides, I'm a noble in lineage alone. My house no longer stands. Where are you from? Have you heard of a village called... Certainly. It was the first village to be destroyed by the human menace. Only because help never came. They requested reinforcements, but the army wouldn't spare a single soldier. Are the rumors true that was by your decision? That is true. Ojo, ojo aquí, But why? To save this country. Ojo. Ojo, atentos. Stroll! Atensao, The Fool King and the fossils of the Sanctus Church refused to face the threat looming over this country. An adequately dramatic demonstration was required. They say you could see Halia burning as far as the palace battlements. Confronted with that balefire, those old men could no longer deny the human threat. Your balefire cost hundreds of innocent lives. Do I offend you? Are you repulsed? Surely it helps you realize that you can protect nothing without power. The natural blessings you enjoyed are not infinite. Few have the luxury of living with no need to struggle and harm just to survive. But our nation would have you believe such hardship is born of moral weakness. So the punished are punished further. They die in silence like livestock. Their reality denied. Eso quiere que veamos que esa es un fruto de la debilidad moral para machacar más a la gente, que niega la realidad y mueren silenciados como el ganado. It defies reason. All people deserve the chance to fight for their lives with their lives. Some will fall, some will triumph, and therein is true equality forged, however cruel. I am not one to stand idly by as history is wrought. All their sacrifices, and yours, shall not be in vain. A valuable conversation. I do hope you enjoyed the party. Stroll. Humblest apologies. He's a young heart and hasn't yet learned to temper his words. Oh, no worries. Truth told, I'd take him over the sycophants.
mierda, este That tonto. brat's nowhere to be seen. Where'd he slip off to? Creo que voy a tener que pelear con He él. couldn't have. Let's go have a look around, Hector. Mierda, este que va vestido de Dolce Gabbana, maldita sea. Muy buena esa de antes. Me gustó, Es como si estuviesen tirando de mí hacia abajo. ¡Que se va la nave! ¡Ay! ¿Cómo que despegar? ¿Qué ha pasado? Oh no. Oh no. Vamos a tomar la esfera de agua. El cristal de mala que antes debe llenando la zona. Si no salimos de mano. ¡Coño! Ah, bueno, pero... Era que Phew. What was that? no sé The floor suddenly tilted. Whoa! ¿Qué mierda pasa? Tras que se volteó todo, creo, ¿no? ¿O qué pasó? Sí, que se ha volteado todo. What's going on? That soldier from earlier was freaking out about some effect from a magma crystal. Maybe this is it. A ver. ¡Oh! Mierda, Galica salió volando, verga. That helped a lot. Tiene que ser un milagro. ¿Dónde estamos ahora? Creo que se retiró del karate. Oh. What do we do? Huh? De manera, la llave no sirve, así que no nos queda otra que colarnos desde fuera, atender a su plan, pero ir desde aquí hasta la versión. ¡Ajá! A ver, los aposentos de luz están justo al final. Si saltas hacia las secciones iluminadas, llegarás sin problema. Here we go. Ostras, esto va a ser duro. Usa las teclas de movimiento para controlar al poner el metapaso sobre la espada y por eso los tiene más anchas, como los andamios para desplazarte. Saltarás de un andamio a otro automáticamente. Si saltas y no hay suficiente espacio, delante te caerás. Gangway! Oh, ok. ¡Ah! Oh, yo no entiendo nada, man. ¡Ay, ay, ay! ¡No! No, no, no! This Espérate. Espérate. Will you yield to Verga, me fui a la mierda, man. Espera, pero es que... Okay. Oye, pero si estaba ahí, man. Here we go. Vale, espera. Gangway! No sé exactamente qué está pasando. Eso ahí. Look at you! Oh, ok. Verga. Ahí vamos. Look at you! Oh, vale, ojo. Me fui al piso. Pero. Ok. Se Look at viene. that. Soy un fucking god, oh Dios mío. Bien. Ok. Mira, parece que ya. All right! Vamos a hacer los apuntes de Loomis. Pensaba que íbamos a morir, eran de los pies a la cabeza. This is no good. Y la nave está de lado. Creo que está por la portilla. Whew.
Tenemos un segundo más, nos hubiéramos precipitado. Menos mal que tuvimos este no sonríe. En fin, por lo menos ya hemos logrado entrar. And yet... En este momento, a lo mejor el hechizo especial lo mantiene intacto mientras está en el aire. Let's hurry. Okay? Vale, o sea que hay que... Bueno, vamos a ver la puta parte. Y luego si me tengo el sentido que le pasa al estudio y me creo que por eso luego creo una maldición tan formidable. Me doy cuenta que no hay nada. Look. A ver, las que partió Luis durante las exequias del rey. Y eso para mí es un trofeo de lo que ese gore que... No, es otro libro de... Oh, God. Se ha hecho una buena versión de arte. Este cuadro de aquí parece el exterior del calado. Sí, recuerdo se impone, pero el cuadro refleja la versión los magnífica aquí en la nave en su conjunto. Juro que urgente reconstruyó el escrito y que Luis se apoderó de ella. No hay nada duda de que para él es un símbolo. Como esta distinta ruta parece que la zona de Oceana. Hay una isla marcada en el mapa cerca de la costa, no me suena de nada. ¿Me habrá hecho el ojo Luis? Este es el último. ¿Qué pasa? This... Ajá, es ese que está ahí. Mira, ya lo vi. Ah, mira, ese libro que tengo yo. That's the same novel that you have. But why would Luis? It's a forbidden text. So there shouldn't even be many copies left. He probably just happened to find a copy. Do you think Luis is actually reading this? If so, it doesn't seem like he's really getting its message. Wait, in there! There's a hidden box. Yes, magic formulas! Which one has the prince's curse? Oh, forget it! We'll just take the whole box! Oh. Ojo, atentos. What are you doing here? Me perdida. I'm looking for something. Not even bothering to hide it, hmm? Hey, didn't you just come out of the storage room? What were you doing in there? You're that fairy from before. Count Luis gave me permission to come and go as I please in his private quarters. Hey, didn't I hear you had a sore throat or something? They said you lost your voice, but you sound fine to me. I get it now. You snuck in this room last time too, didn't you? Wow, you're a real repeat offender. I'm really losing my touch. Estoy perdiendo facultades. Ojo. Oh, ay no. Calica, ayúdame, socia. So, remember how I said I'd keep my eyes on you? Well, I have to say, I like what I see. Hey, get away from him! I don't suppose we could keep my little investigation secret. I'll keep quiet about you too, now that we're accomplices. What exactly are you plotting? I'm sure you'll come to see it's mutually beneficial. So, your little cohort cases the place first, leaving you to slink in once you've got the brief. Pretty sharp. Hey, I'm not just a little cohort. I have a proper name, and it's Gallica. Gallica? Your name is Gallica? ¿Qué pasa? Wait, does this mean... So you're here for... Someone's coming! Well, well. The occupant's absent, but the door's locked.
I see why the guards are in a panic. There's no use hiding. This is quite a turn-up, isn't it? The runt I might have figured for a rat, but even my lord's favorite little songbird? What a scandal! Okay. And when he hears it from me, maybe I'll finally get some recognition around here. Okay. Everything's falling apart. What do we do? I think he's gone. If he'd stayed, he could have trapped us here. Thank goodness he's as stupid as he looks. I'll take care of this. Just listen close and act fast. The box you found contains the formula to the curse. ¿Cómo? ¿Que lo sabe? I knew it. We both know what you're here for, right? Take what's inside and leave. Pero ¿qué te pasa? Who are you? What are you? O más bien, ¿qué eres? ¿Cómo? Let's survive now. Talk later, shall we? ¿Qué? She told us to run, but we can't just leave her. I say we go after her. Pareciera que conoce incluso a Gallica. O sea, no entiendo qué está pasando aquí exactamente. Your attention, everyone. Assembled comrades, let us speak of the old vulture's last grasp at power. The tournament for the throne. It hardly bears saying that the competition is a farce. It is a transparent conceit of the Sanctus Church orchestrated to win Forden the throne. For all who bristle at their hubris, and indeed for the sake of the public, this hollow pageantry must be put to rights, once and for all. And it shall be done by my hand. Oh. I hereby announce my formal entry into the competition. But my lord, Forden would surely never allow you to enter the race midstream. En realidad creo que puede unirse cualquiera. Why would I care for his permission? The late king's decree was that the crown would go to whoever had won the people's trust, not whoever indulged the church's sideshow. I will enter at my leisure. Should he deny me, Forden will be rightly denounced as the coward he is, and lose the nation's faith. Then all will know he was never the one in control. For all that we believe, and all that we have proven, we shall bring their own dogma down on their heads. Y de aquello por lo que hemos luchado. Oh, hail Lord Luis! We got one sanctoress strung up. Now let's send Forden to the gallows. Eso me parece muy feo, ese comentario. He's entering the competition? Esto de bueno, ¿no? Even knowing it was rigged, there's still a lot he could get out of it. It's just been biding his time all along. Luis. Unfortunately, I am told we have a rat in our midst, Ostras, sniffing for morsels at our esteemed colleagues' heels. Ojo. Ojo. Me ha pillado. Wretched rat! If you stand among us tonight, you may tell your master this. I will neither run nor hide. If you think you can stop the rule of power, then come and try. Luis will be king! Hail King Luis! Go and see who is absent from the soiree. Ah, mierda. Ahora. On it. No, me ha pillado. Okay. They're going outside. Not good. They're bound to check the gauntlet runner. We've got no choice but to chase and stop them. Se fue a la mierda. Oi, new bloke. Didn't hear you shouting Count Luis's name loud enough. Come now, let's hear you cheer with your gut, eh? Out of the way. I'm busy. At this rate... Hey, Del! Look! The Caradrius is airborne! What? Why? You hear anything about a takeoff today? With its owner out? Impossible. The rat's behind this. Pero si yo no fui. You know what's been on my mind? I want to know who took out Zorba. Wouldn't catch me dead sharing drinks with him, but he weren't some half-wit.
If it was the cathedral guards, they had help. Think the rat nipped him too? Lord Luis has plenty of new friends hanging about. I wouldn't be surprised if some think they're clever. And me, I'd start with those stooges who cast all their magic without igniters. Whoa, Del, eyes up! It's coming down! Secure the perimeter. Anyone so much as blinks, the orders to kill on sight. Whoa, Del! Ojo, 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 ojo. Ojo, se viene. A ver. This is no good. Acá tiempo ahí. Vamos a traer una. Vamos a traer el mierdoso vestido de Dolce Gabbana. ¿Dónde está? Vamos a ver. No puedo grabar la partida. Van a hacer pelea contra el... A ver, espérate, vamos a What now? Fucking shit, ok, no puedo borrar. Ready? Oh. Ah, bueno, se guardó la partida ahí, pero... Ah. ¿Qué ha pasado? What's that? Corre, 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 corre. No. ¡Ojo! Cuidado. I told you to run. You're too soft. Behave now. I'd hate to stick you through that precious throat of yours. You know, I didn't expect you to actually bother to come. The songbird baited the trap nicely after all. I suppose that settles it. The rats were working together. Must be quite a story behind this. But more importantly, time and time again, you dragged my name through the mud. And now look who's the traitor. Oh, I'm going to make this hurt. Hector, come. Ostras, vino en su modo hardcore. Pero... Hector? Wait, that's your dog? You mean he transformed at your command? That animal's been corrupted by melancholia, and still you tamed it. Ha logrado estar un perro corrompido por la melancolía. Gladel, why did you hide such an amazing talent? Isn't taking hostages a bit beneath you? What? Don't you dare patronize me! You think I don't realize it? I'm not strong, I'm no towering Rassant war hero. All I've got is my wits, damn you! How could I win a rigged game but through foul play? Foul play? And now, I'll wipe those arrogant smiles off their faces. I should be the man being served and worshipped. Me! No one else! And yet every time, I watch them surpass me in everything I did. That bastard Luis included. Ojo. They've been thorn after bloody thorn in my side, but that all ends today. I'll offer you up on a silver platter, and one day, the world will know me as its rightful ruler! Oh my, you're pathetic. I told you to shut your damned mouth! Go, Hector! Ah, pero va por mí, Don't move. That goes for you too, fairy. Unless you'd rather see her pretty little neck bleed. What do we do? Right now, all we can do is make it through this. If we're not careful about this, No Judah puedes might... atacar porque... Ay... Que no puedo ponerme en guardia. Spectacular! A fitting end for a pack of rats. Get them, Hector! No. Isn't there anything we can do? You like that? Who's your king now? I am! Oh, llegó el momento. Llegó el... You let your dog do your fighting. You're such a disgrace. Oh. He has no pets here. So what's the matter? Are you too scared to fight him alone? A duel? Have it your way. Oui. Come then.
will do this right. Ay, no, violencia de género, no puede ser. I am Gladel, and you will kneel before me as your king. So, who are you to me? I am the one who would save this country! Verga, ¿qué pasó? Well, that worked better than I expected. This is bad. That guy is near the top of the candidate rankings. That means the royal magic will make him invincible to us. ¿En serio? You have the right of it. You fell for it. She brought you straight to me. Now I have you, and I'll ensure your suffering is long and painful. But see reason. Juna, if you take my side, I might be persuaded to spare you. Am I not worthy of your affection? I'm more of a man than that bastard Luis could ever be! Over my dead body! I am Juani's sickness. I am no one's trinket. My life is my own to protect, and I will accept nothing less. Oh, Dios mío. Ay, qué waifu. ¡Ojo! ¡Atentos! ¡Fuera! ¡Inútil! What? It worked? Ah, lo puedo como empujar o algo así. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Well, you're not invincible. Damn you! What's going on here? Let me help. Your powers have intrigued me from the start. You and your friends. You call it an archetype, right? Ay, se viene. I thought as much. Surprising, though. Oh, I'd written them off as a myth. Ahora es cuando, ¿eh? Not even my sister got close. Still, now that I've seen their power a few times, maybe I can do it myself. Oh, aquí vamos. Very well. O lodestar, who wanders in sorrow. O without anguished traveler who hath borne the weight of parting from the start. Henceforth, thy fears and insecurities become thy light. Thou art the brilliant star that shall illuminate the king's road. Now, awaken. Look at me. What you see now is my commitment to my song. ¿Qué verga es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Esto qué es? Este nuevo, pero ¿por qué le ha pasado esto? Oye, que le cambió todo. ¿Eh? Behold, my voice rises from the depths of my heart. Quiero llorar y todo. Oh, Dios mío, aquí está, ¿eh? Vamos allá, ¿este quién es? How does she have the same power? She's just a damn singer! Oh, está guay. Never underestimate a singer! Every song is a burden, the weight of a lifetime. I have sung 1,000 songs. I've known their power my whole life. Whereas all you've ever been is a lackey. My music is lost on you. Listen and learn! Sudando y todo. A él le mete su bufo. Chew them up! Tear them limb from bloody limb! Ok, vamos. Ahora es cuando. See? So this is the power of an archetype. All it takes is a change of mask, and I can be whatever I want. Poetic, really? Especially for me. That's just as well. You can lend me your strength, too. This isn't the kind of thing you can just imitate. Do you know about this power? Esta tía sabe más de lo que parece, ¿eh? Not much. It's been a while. Now, Hace mucho. I hope you've had your fun, because you're about to pay for it in full. Shut up! Just shut up! I'll crush you with my own hands! A duel, then. You can die together. Además de sus propias habilidades del tema de bailarín, Metamorfeo puede equiparse con distintas ¿Qué demonios es esto? Pero no puede ser.
carajo? Pero esto es persona, oh, Dios mío, no puede ser. Lo juntaron todo en un juego. No puede ser posible. El arquetipo del vampiro puede equiparse con distintas máscaras por usar otras habilidades. No me jodas, pero tiene que haber algo aquí. Ahora mismo está equipada la máscara del explorador. Mira, para lo que se llama máscara, visita experimentos especiales en la academia. Fine. He wants a brutal fight, and he's about to get one. Let's give him hell! Cortes del infierno, hay un medio mágico medio de fuego de Dios y puede infligir quemadura. Esto bueno. Voy a meterle, no sé. A bit much, actually. Looks like we can't brute force through this one. No tengo que... No, vamos I a call upon meterle... a royal soul! Burn! My star is rising! Gunner! Pierce through! 263. Pero no puedo curar. Es importante. No tengo para curar. ¡Wow! Ok. Ostras, no puedo curarme. Ostras, voy a perder. Esta tía está muerta ya. ¿Cómo hago el cambiazo ahora? Let's not. Madre, voy a tener que curarme con la movida, Vale. Todo esto es... Bueno, es que... Claro. Es que está muerta, Y no puedo... Guay, no puedo curarme. Got to be smart. I'll show you. Voy a meterle esto, a ver, a este otro. Raging fire! No. Let's stay calm. Come forth, royal soul. Come on! No. Ya estoy muerto, ya. Ya estoy muerto. Dodge, Juna! No sé cómo he hecho eso, pero... Es que no le hago nada. Encima hay que... Este es largo. Fast dancer! Howling wind! You hit their weakness! It's okay. Don't let We him can do down, this. Juna! Gunner! Ok, eso está bueno. Eso es muy gracioso, No. Lo que voy a hacer es... Bueno, es que no me queda otra, porque si no se va a morir. Thanks. Oye, pero quiero que sepan la diferencia que tenía cuando este... Pero ¿por qué le cambió el cabello y hasta la ropa le cambió? I call upon a royal soul! You're nothing! Let's go! Ah, me produce... I've got my own trick! With me now, Hector! Mierda. With me now, Hector! ¿Qué? Behold this power! Hit their weakness! My star is rising! How about this? Death to all traitors! Gale! My star is rising! By this power, I've got my own trick! Stay strong, Hector! No. Bueno, no, es poquito. Vale. Fast dancer! Howling wind! Hit their weakness! Death to all Don't let him down, traitors! Juna! Me está molestando este tío. Tengo que tomar una... Let's try this. Tengo que potear. I've got... This is just what I need! Gale! Bien, fuera de aquí. Hector! Damn it! Damn you all! My aim is true from any vantage. Come forth, royal soul! How about this? Die! Die already! I can't give up now. The captain's on his last legs! Okay. Someone, get him healed up!
Ok, tengo que ir con lo violento, Tengo que ir con una medicina gana, no hay otra. Tengo que usarla. Can't let it go unused. I knew you'd help. Let's stay calm. Tengo que ir con esto. This Qué should work. fraude. Es que claro, yo no... Thank you. No, es que no lo sé, claro, no lo sabía. Die! Ya lo sabía. Vale, no hay problema. Mass dancer. A ver si este puedo... Howling wind. Creo que la... My aim is true from by this power. I've got my own truth. You bastards! Behold this power. This might be too much. I'll go with this. You're Gunner! nothing! Here's through! Esto va a ir por un rato. Ow! Esto va a ir un ratito. Sí. This is just what I need. Gale! Esto va a ir por un ratito. I will fight with pro. Let's go. How about this? Sí. Die already! Por favor. Badly hurt. Yet. Get her some healing. Man. Sick mass dancer. Let's not. Ay, tengo que... esta tengo que gastármela aquí, man. Qué fraude. Qué fraude. Me la tengo que gastar aquí. Be a waste to let this Voy a sit. hacer aquí. Voy a tener... bueno, My vale, aim lo is que true voy a from hacer any es- van. Gunner! Estoy envenenado. Cat! Voy a meterle un bufo. Die! ¡No! Die! Mass dancer. Let's keep cool. Thanks. My aim. I've got my own Voy a truth. mantenerlo ahí porque si no es que estoy más muerto. Verga. I'll go with this. I knew you'd help. Gunner! Here's through! Die! Lo bueno es que tiene reducido el daño en bastantito. Tras otra vez se le va a ir. Es que se le va rápido, yo creo, ¿no? Watch me. How's this? Thanks. Come forth, royal soul. How about this? Me la estoy jugando aquí. Mass dancer. Let's keep cool. That helped. I won't hold back. Cat! You bastards! Badly hurt. Get her some healing. Got to be smart. Let's get some use out of this. I will fight with Gunner! I've got my own truth. O por lo menos tengo el tarundeo, que eso está bien. Porque si no... Badly hurt. Ostras, Get her some golpe healing. crítico. Die! Captain's hurt bad. Let's get him some healing. Déjame usar una cosa. Wow, voy a tener que usar alguna cosa violenta. 50 más. No. Oh. Ese tenemos que ser aliado. Voy a tener que pillar el rocío espiritual. Por lo menos un 30%. This should be good. I knew you'd help. Junas, Come forth, royal soul. Don't let her get attacked. Here's through! Nice hit. On that was uno your más, en mistress. teoría deberíamos... What? No, social, pero ¿por qué lo hiciste? Vale. Bien, ya está. A tu casa. Help! Help me! Uf, ahí... Ah, mira, será esto, ¿no? Antifaz del mago. Debe ser estas cositas. Okay. Oh, mira, ya está ella. Oh, Dios mío. No sé qué arti... Ah, puede ser bailarín enmascarado. Ok. I give. Please. I'll not say a word about you sneaking in. Just spare my life, I beg you. What do we do? If we let him run off, he's obviously going to rat us out. But killing him would give us a lot to explain. Maybe we should work out some kind of deal. Idiots!
It's the oldest trick in the book! ¡Ah! ¿Qué pasó? Why? Oh, What's happening? Oh no. Al filo de la no sé qué, no veo que logro, pero que fíjate, fíjate lo que ha pasado aquí. No. I'm the future king. Exactamente ahí. Can't. Oh. Can't ¿Sí? breathe. Why? Wow. ¿Se lo ha cargado? Is he dead? So the magic protected us. But why now? What the hell? Mierda. ¿Y cómo llegaron de aquí? Dead. Ah, no. You lot kill him. No! He's the one who attacked us! And then the king's magic did all that to him! ¿Es verdad? That the truth of it? Oh, he snuck into Count Luis's private quarters. Must have gotten in with all the confusion of takeoff, I suppose. Right? And why did the bloody thing take off like that? We could hardly believe our eyes. Oh, well, you know me and my indulgences, boys. Perhaps I got a bit carried away, but we're in Brialhaven. I simply had to see the night view over the city. You having a laugh? Anyway, then Gladel went from crass to violent. That's when he stepped in to help, right? Yes. That was a close one. Totally. Close call. Crikey, Lady Juna, I'm sorry. Sounds like you've had a right awful evening. Hold on. You were supposed to be at the soiree, weren't you? That's a lot of ground to cover, isn't it? Why? One would think you don't believe us, Fidelio. I'm wounded. You truly doubt me. Well, no, just... Suppose that means the rat was Glodell. Lord Louis said we got a traitor in our midst is all. We came by thinking to catch him. Is that so? Well, hadn't you better report back? Your throat all better then, Lady Juna? Yes. Much better. He gave me such a thorough examination Madre. after all. ¿Qué pasa He aquí? took good care of my throat, my tongue, my lips. Verga. He, If you'd come a bit earlier, I might have asked you to do it. Oh, ¿qué pasa aquí? Really? Hardly matters to me. Anyway, I'd say this bears reporting. Let's leave the guards to their cleanup and get out of here. Que la maldición se lo... O sea, el coso se lo cargó este tío, Fíjate. O sea que ya debo estar entre los 20 primeros, entonces, Este no se pilla, ¿No? Yeesh, looks could kill. Scary. Bueno, aquí estoy dando todo mi sermón. So Gladel was our rat, was he? And he's already been executed? Afraid so. The two of them were the only ones who left the soiree early. Sounds like Gladel overstepped, and Lady Juna and the new lad had to fight him down. Or it could have been the other way around. Oh, lo que... Ojo. Too right. Dead can't speak, after all, and we've no other witnesses to the scene. Now hold on. Gladel was a right prolific candidate. We know the king's magic protected him. Their story goes that he attacked them and got petrified to death for it. If that's true, the boy would have to have the stand-in for it. Oh, sí. That fact is no longer in question. I received a report a short while ago. They say your face has emerged on the king's rock. It appears your stunt with the Sanctoress earned you some renown. Hey, good for you, pup. And that's how the magic got to Gladel.
terreno pantanoso, pero ha valido la pena correr. One wonders what you stopped Gladel from doing. What was he after there? Yeah, who knows? We were hardly in a position to ask. Wonder if he was on old Forden's payroll. Nah. He'd been at that monk Godot's neck since the race had barely started. Tried to snuff him out in the wilds too, not anywhere he'd have had an audience. No matter. Forden has been kind enough to whip the people into a frenzy over this race. I'll step in and reap what he so graciously sowed. From here on, you will serve as my eyes and ears. Understood. Let us see what scheme Forden devises for the next task. Until then, you may take your ease in the city. Este tío me pone muy nervioso, este tío, este mierda, Oh, and with Gladel out with the rubbish, might I promote him to the role of my chauffeur? Are you serious? Oh. Is it so strange? He does have his own gauntlet runner. In fact, I'd better go make sure it's up to my standards. Me llevó la waifu, bien. Let her do as she pleases. Acá lo que quiera. What's wrong, Del? Looking a bit green around the gills. Gladel was an ambitious man, yeah, but is that enough to justify him looting Count Luis's personal quarters? What was in it for him? All right. Oh, en la exhibición me ha salvado, sobre todo romper la maldición. Fíjate, en el puesto 20 justo, eso ya ha sido un... Bueno, y... ¡Ay! Sorry for barging in. A bit late for introductions, I expect. Bien, bien, ya tenemos una nueva miembro de party. Vamos allá. Vamos allá, Braco, te imaginas que ya es un poco tarde para presentarme. Ojo, se viene. What? You haven't told them about me yet. I can't tell them what you haven't told me. So, can I assume that you are one of us? That is, we too stand alongside Count Luis, but... I think you and I were after the same thing in old Luis's room. You really weren't told. Don't tell me you're the other agent Grius mentioned. Oh, no fastidies que tú eres el otro agente del que hablaba griego. ¿Y en qué momento comentó eso? Grius. Is he the one who died at the Grand Cathedral? I'm sorry. They kept the finer details confidential, so I never really knew who the other agent was. But I understand the objective well enough. The curse on His Highness the Prince can't be lifted by conventional methods, so we either kill the caster or get the formula. I see. So you and Grius were the two prongs of the operation. You get the formula, he hunts the caster. Ever since the King's magic made it impossible to kill Luis, I've been ready to meet up with a new contact. I just wasn't expecting one so young. If I hadn't learnt the fairy messenger's name was Gallica, I'd never have realized it was you. Ah, fíjate, sí, por eso, I'm pretty shocked myself. I never figured the big famous songstress would be on our side. And I thought you and Luis were... you were his... His lady love. God, no. I wouldn't be caught dead in that madman's quarters unless it was to rob him blind. No. Luis keeps me close because he likes my voice. That's all. He made the lines of that relationship quite clear, with no room for messier entanglements. I think that clears up your place here. But I have to say, you're risking a lot for a side job. Why go to these lengths when you've so much to lose? At first, it was just coincidence. I tend to find myself in honored company, and I happened to be around where a resistance operative was doing a spot of recon. So, in sooth, you were strong-armed into this? What? No. Quite the other. I requested to join. When fate beckons, one can't just turn her away. A singer's whole self is built off all she experiences. This seemed like a chance for a once-in-a-lifetime inspiration for my art. And nobody else had a plausible way or reason to get close to Luis. So, you could say our interests aligned. All that just so you could grow as a singer?
You really are devoted, and fearless to boot. I know what I'd put my life on the line for, that's all. You all have something like that, don't you? A devotion that anyone else might see as foolish. Ha! The girl's bold as brass. No wonder she's got all the crown's subjects by the heartstrings, eh? Well, half of it might be because of my birth. A Nydia girl's got to be bold to step out into this world at all. Though it's hard for most people to understand why. Singing is everything to me. To truly stir even a single soul, I'd take that over 1,000 of the church's accolades. Well, anyhow, that's what's going on with me. I'll stick close to Luis for now so he doesn't start suspecting anything. Any objections? Captain? We'll be counting on you. I knew you were the sort of man who knows what to say. Glad to meet you as a proper comrade. Oh, pero... ¡Ay, Dios mío, bien! Gets your heart going, doesn't it? ¡Bien! ¡Vamos! Cámara, nueva aliada de Yuna. Yuna, la cantora más importante de Ronnie, se ha convertido en nueva aliada. Dios mío. Well, didn't see that coming. But I guess we've got another ally now. Our journey looked pretty precarious at first, but it's gone surprisingly smoothly. I'll do my best to help too. Let's see this through. Bien, 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 bien. Magnífico, magnífico, magnífico. Pero tú la fuerte venció el tesón de Galica. Ah, no puede ser. No puede ser, aquí. Gotta get back on track. Bien. Anyway, welcome aboard, Juna. Oh, right! Let's decipher the formula we found. Do we even know anyone who can read the blasted thing? I love a good blueprint, but this formula leaves me a tad glazed, what? Actually, Grease's notebook mentioned a Rella in the margins. Seems like he had it in mind to bring it to her. Rella? The girl they call the Saint? ¿Quién? Saint Rella. Santa Rella. Indeed, she would be the most qualified. After the attack on His Highness, we sent for the kingdom's best healer. It was she who answered our summons, and she who saved His Highness from certain death. Hold on, the best healer in the kingdom? That attack was over 10 years ago. That so-called saint looked about my age. Rella was a prodigal talent. One of the most gifted at the Mage Academy. Even as a child, she outclassed her teachers with an igniter. Ah, es la tía esta de... sí, Wait, you know her? I'm afraid she's a bit out of our reach now, though. She left a while ago to return to her work at the royal capital. We couldn't manage such a trip under Luis's gaze. Well, a trip to the royal capital would hardly put us out. We'll just pip over with a bit of magic. No, really, it's dashed convenient. There are some conditions, but we can travel instantly to a few specific places. Well, no sense waiting. Let's be off. Right. All yours. Ajá. You actually did it! We're at the royal capital! Wait, how did you do that? Don't shout in the streets, would you? How can I not? Do you know how incredible this is? What are you people? Hey, look! Isn't that the songstress? Ay, no. It is! It's the Lady Juna! Oh, I've always wanted to shake her hand. Oh, hell. The price of fame. If word gets out that you were seen here, it'll be hard to explain yourself later on. Rella works at the church on Main Street. I'll lead the way. You know your way around, eh? Wait, this Rella's a world-class healer, and she's working as a local doctor. Is that uncommon? Igniters are not known for their use in healing. Indeed, 'tis a virtually impossible feat, often reserved for the nobility. I'd have expected Saint Rella to serve the court only. If she turned down that prestige in the name of helping the common folk, then I suppose she really has earned her saintly titles. Come on, let's hurry on. What do you make of all this, Captain? If we ask her to decipher the curse,
We risk exposing our identities and our aims. Ah, lo sé, Do que you la tía trust tiene... Uf. Let's meet her first. A fair thought. We need not be so reluctant. If you say so, then let's get on. Es la tía esta que tiene trato con los ancianos, estos mierda. Let's hurry. Vale, espérate porque estoy excitado. What now? ¡Ah! Por Dios, bien. Este episodio llamado más... Es que no puede ser. Puede cambiar sus propias habilidades y resistencia. ¡Uy, no! Contra una grave enemigo. No, no me jodas. Es súper guapo, es tremendo el diseño, me gusta mucho. El bailarín enmascarado. El objeto del enmascarado inicial al equiparse accesorios llamados máscaras pueden alterar sus propias habilidades y resistencia para adaptarse a distintas situaciones. Las máscaras se pueden crear en la academia en experimentos especiales. Deben ser de enemigos. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, no me deja seguir leyendo. Vale, esta es una de las máscaras. Tiene... Recupera en cada turno del usuario. Recupera más... a ver... Grave a todos los enemigos. Flores de pira. Buah, mira qué violento, Esta es una habilidad. Creo que esto no hace daño, pero inflige a todos los enemigos una debilidad puntual al fuego, al hielo y a la oscuridad. Antes de volver a matar a todos los enemigos de un solo golpe. ¿Qué carajos? Ok, es interesante. Guay, esta ya trae esta habilidad por defecto. Esto es bueno. Vale. ¿Y cómo se supone? Ah, ¿qué carajo pasa aquí? Ok. Este es interesante. Esto es interesante. De hecho es muy interesante. Que es muy gracioso, Vamos a ponerle... Ah, pero es abanico, ¿no? Pues yo pensé que era otro coso, pero bueno. Este protagonista que pinta bastante de puta mierda, pero... Oh, es tan guay, este es muy guay. A ver, ¿dónde está este arquetipo nuevo? ¿Dónde está? Ah, este de aquí. ¡Buah! Fíjate, es una cosa violentísima. Bailarín enmascarado y farsante nivel 10. Madre, 38.000 te come. Tengo que desbloquearles el coso. Me gusta la tía con el espadón. Ah, que puedo usar todas las armas y es tan guay, me gusta mucho. ¡Ojo! Oh, es súper genial esta tía, no puedo con ella. Es muy, muy guay. Bueno. Ah, pero no puedo pillarle. ¿Qué ha pasado? Oye, ¿y por qué no puedo como ser guay? Ah, pero no me aparece. Bueno, es verdad, creo que tengo que sacar el nivel 1, ¿no es verdad? Ah, claro. Pensé que ya era por defecto. Oh, la investigación mágica más ilustre del reino, que hasta hace unos años se ubicaba en el Principado de Montario, cuando la teocracia de la corona la acusó de recibir investigación peligrosa. La academia tuvo que someterse al poder militar y fue obligada a cerrar. Hoy solo son unas ruinas que no interesan a nadie. A principio parecía ser una persona muy cercana a Louis. La sorprendente realidad es que es una camarada, la segunda agente enviada por la resistencia para salvar al príncipe. Sin embargo, su pasión por el canto es genuina. Como es Nidia, lleva toda la vida haciéndose pasar por quien no es, incluso físicamente. Por este motivo siente de cantar el único verdadero que ha vivido. La que acompaña a Glodel, una criatura agresiva que, según Normoy, sufrió los efectos de la maniobra del detonador mágico de Glodel. Hasta ese momento era un perro salvaje de lo más amigable.
Ah, mira, está aquí. Let's go. Vamos a borrar la partidoncha. Oh, God. A ver. Terribly sorry. Putting some elixirs away. Be with you in a moment. Es esta tía, efectivamente. Hello, how can I help you? Juna! Long time no see. Sorry for all of us storming the place. And you're the one who was at the exhibition. Right. Now that you all know each other's names, Rella is my older sister. Oh. Adopted sister, that is. Ajá. Her family took me in. Though don't spread it around. The public doesn't know, and we don't know who tried to exploit it. Oh, bueno. It's been forever, Juna. I'm so sorry. I really was planning to meet you after the opening ceremony. I understand. You were attending to Sanctifex Forden in Tilbrylehaven. But that's wonderful. Such deft social climbing even puts Father's efforts to shame, eh? Ugh, social climbing. Glad to make your acquaintance. I am Rella Cygnus. I'm a healer. But somehow, I doubt that's why you're here. Actually, there's something we'd like you to look at. Where did you get this? I know it's asking a lot, but could you share anything you know? Without asking too many questions? I've seen something like this before. I'd never forget. Objectively speaking, the magic involved is a direct inversion of a healing spell. I suppose that stands to reason. Pardon the late introduction. I am Hulkenberg, a Knight of the Crown. As you may have guessed, that is the formula to the curse that slew His Royal Highness, the Prince. Hold on. The death of His Highness was a tragedy, one I would see repaid in full. As his royal guard, 'tis my duty to punish the treasonous snake responsible. Then, surely, the man who penned this was Luis. Look, what happened at the exhibition? We were trying to get closer to Luis. You're a holy woman, so I couldn't ask your forgiveness. But if you could at least understand... Lo de la exhibición fue violento. The Lady Joanna's penitence was sincere. To hear her, I thought it must be so. It was Forden who chose such a terrible punishment. That was what scared me. Oh, Rella. But I'm a bit relieved. I heard rumors Luis had swept you off your feet and you'd been hanging on his arm since. I worried for you so, Juna. I see now I needn't have given it a second thought. Of course. I am Juani's Cygnus, and my life is... Yes, your life is your own, I know. Just make sure you're not causing trouble for everyone else. I suppose this is another dramatic and risky gesture? Like when you ran away from home in a frenzy of passion, declaring you'd take the stage or die trying. No! Well, sort of. Maybe, yes, but... Oh, you didn't have to put it like that. I've looked over the formula. From what I can tell, this spell's effects are... enduring. As long as the magic's source continues to exist, the effect shall never fade. The trouble is, while most curses simply consume the magic released in the moment's casting, this one is designed to perpetually draw on the magic of the caster. So as long as Luis lives, it doesn't matter where his victims run and hide. Sounds just like him. But I'm afraid even if His Highness still lived, I don't think anyone could have broken the curse using this. This formula isn't complete. It's a mere outline, clearly jotted from memory. I couldn't tell you how to lift the curse from this alone. What? Then I'm sorry I couldn't be of any help. No, you've done plenty. Especially since we're the ones who sprang this on you. Pardon me, young man.
may I say one last thing? You're a friend of hers, aren't you? Please, keep Juna safe. Of course. I'll do what I can. Thank you. She can be reckless sometimes. I'll be here for the foreseeable future. Any friend of Juna is welcome here, so stop by any time you like. The curse is impossible to break? Mierda, pero ¿y ahora qué hacemos? Did I miss a funeral? I've never seen you lot so gloomy. What do we do now? The only way left is to take down Luis himself. The impossibility of that is precisely what led us here, Stroll. And now, we are no further than when we started. Plenty of assassins have come for Luis, but the king's magic works every time. They all died frozen in agony. Even if we could fight him properly, do we stand a chance? The man's an unparalleled master of both martial and magic arts. This might be the end. Still, we have to stop Luis, no matter what. The royal magic's not an absolute shield. It cost Gladel his life. We've just got to maintain the trust we've earned from Luis, and eventually we'll get our chance. For now, he told us to wait until the race's next task is announced. Then we'll have to do just that. I'm pooped from all this brainstorming. I could use a break in the gauntlet runner. Si nos pasamos poniendo a la vista de todos, se va a liar. No quiero que Luis sepa que hemos venido a la capital. Se me fue pedirle que hoy se quede lejos de los murios. Well, I must say I'm impressed. You have enough beds to accommodate this many people? Yes, as much as they grumble about cramped quarters. Apologies. 'Tis hardly accommodation worthy of a diva. And I confess the ride itself is often jarring. At the very least, I'll be happy with a bath. You have a room for that, I trust? Right this way, milady. Oh, ahí está genial esta tía. Well, no point getting reckless now. Let's think about this some more tomorrow. By the way, what have you been doing all this time, Eurus? Thinking, mostly. Been having a good old ponder ever since I saw Luis's Skyrunner in the air. Always been my dream to fly on wings, you see. Not with any of this magic levitatory. But then in you come with this teleportation. Made me start wondering if there was any valid point at all to my flight theory, what? A long while back, I did a flight experiment to prove my theory was sound. Failed spectacularly, though. And got myself all crunched up in the process. I was still in bed, midway through my convalescence when they told me I was to be demoted. So you just gave up? Hardly. It'll take more than that to stamp out my fires, chum. I've known my place was in the sky since I was a schoolboy. Between us, old boy, my flight theory's complete. Principles are sound and tested. All that's left are the practicals, incorporating it into the gauntlet runner. But ever since that accident, I suppose I've been afraid to move forward with it. Afraid of failure. You and the rest of our merry band are risking your very lives for the prince. And here I sit moping, The way I see it, your teleportation can only take us places we've been. If we want to see new horizons, we'll need to take to the skies. It'll take time, no doubt, but I'll put my very soul into it. No shortcuts, and when I fly, I'll do it my way. Oh, man. Ahora puedes cambiar de miembro a tu grupo de este grupo. Hasta 4 miembros. Atención, los nuevos servidores se consideran menos experiencia en el combate que los personajes que cada persona no puede quitar por lista del equipo, evidentemente. So? Después mejor lo que vamos a dejar del jugador. Que el plan no haya salido según lo esperado, tenemos que reponer fuerzas. Oh, es tan magnífico esto. Damn it! Ay, Stroll, tranqui, loco.
Yeah. Sí, no, hay que meternos. All right, Oye, then. ¿por qué no se recuperó mi vida ni nada? ¿Qué ha pasado? Ah. Esta habilidad, es que What now? que este arquetipo es demasiado persona, man. Ah, pero no lo tengo, puta mierda. Es demasiado persona este arquetipo, es magnífico. Ah, se ve tan genial, ¿no? Y el otro es una cosa que es tremendo. El bailarín en máscara. Y solo tiene dos, ¿eh? Es muy guay, ¿eh? Es muy guapo. Me gusta mucho, ¿eh? Fíjate, es tan guay. Esta por ejemplo... Ah, pero estabas alterado. Bueno, claro, la quemadura estaba alterado, ¿no? Mientras esta es buenísima, de hecho. Esta es muy buena, Se la puedo poner al tirador para que meta el coso con mucha más fuerza, ¿sí? ¿Esto es estado alterado? Ese que mete maldición. Me imagino que lo será, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Venga, va. Bueno, pues habrá que dormir. Sure. Vamos allá. Claro, la siguiente tarea, ¿no? Que me parece que ya es la última, en teoría. Oh, llegó la hora, Oh, good. You're still awake. What's the matter? Can't sleep? Well, that is rather the problem. I'm wide awake. Once we're back tomorrow, I'll sneak the formula back into Luis's room. Even if he suspected us, he'd never work out that we got to the capital and showed it to Rella in a single night. He won't find out about our mission. Voy a pedirle que devuelva las llaves de mala que conseguimos y el cadáver más vale, pero... You know, I'm a bit surprised. I thought I was fine doing all that infiltration at Luis's place. Turns out I wasn't. Finally having others who know the truth, and having gotten to see my sister, I didn't realize how exhausted I am. And you personally saved me from danger back there. I'm terribly grateful to you. You're lucky, really. I'll have you know I'm rarely this candid. Oh, mírala. Oh, Dios mío. Increíble lo que estoy viendo ahí. That's the forbidden text you mentioned in Luis's room, is it? I've seen him reading it from time to time. Oh, lo lee. What's it like? Can I read a bit of it? A ver, una nueva lectura de esto. The prevailing culture of the world is one of freedom in all things. No faith, fealty, or philosophy enforces ideology. All are free to create, and all are free to embrace those creations. This culture's influence spreads throughout the world. It is even said that a song of peace was powerful enough to bring an end to war. Oh, how inspiring. It's hard to imagine that a single song could be so influential. I wonder what the world would be like if a song really could reach all people's hearts, no matter their status or tribe. We Nydia, we're all liars, you know? Everyone told us we were inherently worthless, just a fact of our birth. So I learned some glamours to make myself at least look valuable. This form. It's all just a fancy disguise, really. A gilded mask for the world to admire. Or not. No, do forgive me. That was all lies, lies, lies.
I don't think it's necessarily a good idea to reveal yourself entirely, but you should always have the freedom to. If these new powers are to give form to my ideals, I want to create a world where we can appreciate each other's freedom. I'll make sure everyone hears that in my songs. No. Ah, mierda, lo corté. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Now, prepare to hear the race's next challenge. Let's find out where our fierce competitors are bound. Okay. To recap, the 20 candidates with the current highest approval on the King's Rock will be the only ones to proceed. All others will be disqualified. I'd say the results of the exhibition are sure to have spread by now. Let's have a look at the standings, shall we? In first place, the undisputed winner, bane of sea monsters and savior of the people, our very own Sanctifex Forden! And the traitor Luis in second, despite not actually being in the race. But in third, we have the warrior monk captain, Master Kiddo! Furthermore... In the end, everyone but Luis is just representing the Sanctus Church. What's your point? I dare say that's a relief. We'll finally be done with all this chaos. A return to normalcy. Ha! Normalcy. Funny how it's only the rich who miss how things used to be. But now Count Luis has the people behind him. He'll save the common man. Yes, we're all keeping our ears out for a response from Luis's faction. But we do have one standout who's seen a stunning jump in popularity since the exhibition. The lad responsible for exposing the sins of the Sanctoress Joanna. Valiant human slayer. Yes, it's the young elder. Right, wasn't expecting that one. Nameless to famous in a single night. Just like that, he's in the top 20. Oi, crier man, where's the windbag? The one what acted all high and mighty over a tiny human head. Who? Oh, right, that Gladel or something. No sign of him, probably saw the writing on the wall and dropped out. So it really was all talk then? The disgrace to the Rusum, hiding his inadequacy behind Luis's authority. But the boy candidate isn't the only one in the spotlight. We've a rising star by the name of Katharina. Oh. Some big ideas, that girl. I hear she plans to put a price on every wealthy head if she takes the throne. And what's wrong with that? If they're sitting on most of the kingdom's money, they can afford to hire a little extra security every day. Now, here's a surprise. We've got a Mastari candidate still in the running. And my sources say they hail from, well, Virga Island. A pagan island. But they're filthy barbarians. Besides, nobody could compare to Lord Milo. The final roundup's actually looking pretty diverse. We're just about ready to announce the next leg of the race. A ver, ahora qué hay que hacer. No, esta es la segunda movida, es verdad. Esta es la segunda, el segundo coso. Ok, ¿qué tenemos aquí? Entonces, ¿hay 20 ahí? And that's the bell. Thank you for waiting, ladies and gents. It's time to begin the second round of the tournament for the throne. First of all, congratulations to the 20 who have won their places on the King's Rock. You are now officially the winners of the first round. Let's give them a hand! No sign of Luis. Even if he does plan to take over, suppose he's still not eager to play by their rules. I haven't seen Juna this morning either. I heard some nobles say she had a job suddenly come up. Better that the audience doesn't see her with us, anyway. Now, at long last, we are ready to announce their next challenge. This time, the task for the candidates is
recovering and offering a divine relic! What? A relic? Candidato universitario. Don't worry, we're happy to explain everything. You'll not want to forget this, so we've arranged for you to hear it from an unforgettable voice! Oh, ¿está aquí Yuna? To tell us more, please Dios welcome mío. to the stage Ahí our está, guide, our songstress, the lovely Lady Juna! Mira, ese es el tono que llevaba cuando despertó su movida. Her sudden obligation revealed, I suppose. Chosen heroes! Your next destination is Altabury Heights, the capital of the Principality of Montario. You are to gather there by the deadline, with a divine relic in hand to offer the Sanctus Church. Tragically, there are still heathens in this land who choose to reject sanctism. They care nothing for salvation. They cling to strange idols, calling them divine relics, believing them gifts from their eldritch gods. But their rituals are unstable, and their relics just primitive magic tools. It is time we put an end to this misguided witchery. Take these relics from the pagan's grasp and bring them to the birthplace of sanctism, Altabury Heights, in Montario. O sea, hay que llegar a Montario con la mierda. O sea, pero las ricas esas no son las cositas que he estado pillando para neuras. Sí, ¿no? Please deliver them to their rightful place in God's hands. May all our aspiring heroes be blessed with good fortune and the favor of God. I pray for your success. Oh, es hermosa, no puede ser. Got a real presence before a crowd, doesn't she? Positively plucks at your heart. Oh. Focus, Iceland, focus. By the deadline of the second round, Altabury will begin the festivities for the autumnal Montario Saints' Day. This two-day event kicks off on Saints' Day Eve, with the main celebrations on the day proper. And this year's event will be historic. His Eminence, Sanctifex Forden, will be personally sealing the collection of the pagan relics. To celebrate, the songstress Juna will be dedicating a ceremonial song. You won't want to miss this, folks. Now, ladies and gentlemen, on my mark, let the second round of the tournament for the throne begin! They're unabashedly ordering them to steal relics from pagan land now. That's plunder! They would steal our very culture! That candidate's a Mustari. Small wonder he's so aghast. Forden's stooping to a new low. What do you mean? By and large, the Mustari are a pagan people. Their relics are cultural touchstones, vital to their hearts and faiths. And Forden's just ordered us to loot them as we please. But in our case, we won't even know what we're doing until Luis gives the order. Either way, we're bound for Altabury. It's further east. We've a long trip ahead of us. Oh, my shoulder hurts. I don't care if it's the Crown Theocracy. You'd think they'd ask me a little sooner than the morning of. Still managed to put on a hell of a show for him. Lady Juna, Count Luis has sent for you. And you lot too, I suppose. Looks like our first job's come in. These men have me running all over. We're back, Lord Luis. Funny, isn't it? Since the Gladell incident, you've been inseparable from this gang. Well, one has to keep one's chauffeur in line, don't you think? Hey,
Heard you got a gig at the Sanctus Festival. Good on ya! Thanks. Though I don't know if it's worth celebrating. Seems to me it's to keep Lord Luis in check. Putting me on stage the whole time might keep you from crashing their Saints' Day party. And if we try anything, they'll use it as an excuse to blacklist you. Just the kind of shite you'd expect from those Sanctist stooges. You need fear nothing. It is Forden who now stews in his dread. That he seeks the divine relics is common knowledge. But who would simply give up an idol on par with a god's reverence? He has all but commanded that we take it by force. The king's magic ruined his schemes. You humiliated him in the public eye. And in one desperate final grasp for authority, the fool has placed his fate in my hands. Forden's game will soon end. Let us at least give him the finale he deserves. What are you planning to do? What? Do you need to hear it repeated? I will give Forden his death. And what of the king's magic? You'll see soon enough. For now, you need only follow my orders. Your task is to obtain a certain divine relic on my behalf. La lanza Dracodios. The artifact in question is a lance known as Dracodios. Dracodios. The Draco implies something to do with dragons, I presume? Suffice to say, the lore behind this particular relic intrigues me. You will acquire it in time for Saints' Day, and bring it to me. Pretty high stakes, my lord. You sure you want this crop of novices on the job? Rest assured, my other agents have their own relics I've assigned them to pursue. I've no urgent need for this lance, nor for them, should they fail. I'll go along and keep an eye on them, shall I? You can bet that if they try and run off with the relic, I'll put a stop to it. You certainly are attached to them, aren't you? Well, it's their first formal assignment in your service, after all. I can be your eyes and ears. So be it then. You may act accordingly. So, my lord, where can we find this fancy lance? Find your clues elsewhere. You have nothing further from me. Prove you think as well as you fight. May we both find success in the pursuit of our shared vision. All right. Dracodios. Oi there. No, este juego es tan magnífico. Oye, esta tía, ¿dónde está? La fecha anunciada por la teocracia de la corona como acto central del Día de los Santos de este año en Montario. La seguridad de la que se trata de conseguir y ser las peligrosas reliquias que se esparcieron por todo el rey del nombre del Santísimo. Evitar los miedos del pueblo. Ese es el producto que se supone que tiene, pero en realidad es una continuación de la exhibición de los valientes que se celebró en Brailheim de la segunda exhibición del torneo por el torneo. Igual se inició a hacer las manos objetos esenciales para la fe pagana, pero que no ha caído bajo el método antista. También puede comentarse que la teocracia de la corona está haciéndose con las peligrosas que tienen poderes ocultos desconocidos, lo que hace que algunos se preocupen por los turnos que se avecinan. La fiesta que se celebra cada otoño en Altaburi es el festival más importante de los santitos y los seguidores vagabundos lo arriesgan todo para terminar hasta allí al menos una vez en la vida. La religión de Dios bendijo 4 veces el suelo con sus manos. La última de esas veces fue en otoño y por eso se celebra esta fiesta. Ya que el monolito es una prueba del favor de Dios hacia el mundo y que la abundante cosecha de grano del otoño es el fruto de su bendición. De los 3 países que conforman el reino de Ucronia y copa la región oriental del continente. Su capital, Altaburi, es una ciudad montañosa nevada que es suelo sagrado para el santismo. El territorio tiene clima frío, por lo que las nombrosas familias Rusante y Clema de la región resisten bastante bien las bajas temperaturas. Esta casa noble goza de una mayor influencia en Montario respecto a otras de capituladas. Así su señor actual pertenece a la tribu Roark. Mira tú. All right then. Vale, Well met, aquí hay que meternos por acá. I'm just incredulous.
Hey, listen. Ah, yo pensé que había que... Ah, pero un momento. Ah, ok. Huh? Espera, hace un rato había alguien hablando de ese tema en la puerta de la taberna. Una máscara enorme, segura que era Mustari. Y vaya mosquea, tiene algo por más. Hace que ir a embarco a la isla. Debe haberse dirigido hacia la costa por el... Okay, so... Hey, listen. I'm just incredulous. Wonderful. All right then. Oi! Vale, hay que ir a... Right then. What is it? All right then. Vale, parece. Acabo de ver al jefe del pueblo. Había oído que participaba en el torneo, pero pensé que enfadado. Did you hear? What is it? Aha. Young man. All right then. Simply amazing. You're not serious. Oi! Hey, mister. Gone to shite, this has. You there? Hey. Voy a cuidar a los demás positivos. Está todo claro que no lo voy a venir a la academia de magos. Si no lo voy poniendo por ahí, pero admito que no confío mucho en eso. Tengo que salir de mi vida solo y sin poder confiar en nadie. Pero el motivo puede que la cosa cambie, aunque sea Gone to shite, this has. íbamos a por fruta, la torre abandonando, tal vez un nido de monstruos. Que no pasa, pero ahí ya fue ya. Right then. Yeah? Let's not. ¿Por qué diablos es eso? All right then. Yeah? Gone to shite, this has. Oh, grand. Yeah? Beg pardon? You little bastard, you. Really now? Estoy un poco perdido. How did this happen? Yeah? Estoy un poco perdido. No sé exactamente sobre lo que... Oi! Oh, hell. ¡Ey! Mira, fíjate. Oi! Hey, mister! Hey, I'm you. chuffed. Simply amazing. All right then. Simply amazing. Well met, eh? Medio que me quedé medio perdidón, Espérate, creo que es por aquí el bazar. All right then. Young man. Oh. Este fue cuando te pones así una tropa de exactamente el tipo de tropela que se le ocurre un evento como vosotros, si no era lo que yo. What? Te has olvidado de mí. Ah, este. Es un inútil, básicamente. Ugh, come off it. El celebérrimo ante todo el rato. Te voy a dar un momento que deberías intentar pasar vestido de precio contra los santistas. Y no, son unos mierdas. Wonderful. El tío ese, míralo. Mierda de tío. Young man. Young man. Proper eight. Ah, mira, claro, eso fue lo que pasó entonces. Oye, ¿dónde es? Young man. Me parece que me han mandado por cualquier lado. Wonderful. All right then. Parece que me han mandado por cualquier sitio. ¿Este tío qué fue lo que dijo? What is it? No, ya no me dice nada. Me cago en mi vida.
Vomita sobre la lanza del no sé qué. Es que, pero ¿dónde se ha metido este asqueroso? Este tío mierda. Wonderful. Got a minute? No creo que sea acá, pero... Welcome. Hang on! No sé dónde está el puto Bustari, no sé, se le he perdido, estoy perdido. Socia, dime, ¿dónde es la mierda? Well met, eh? Check this Ah, out. sí, está aquí. I can't believe this. He would have them all take what they please. This same atrocity all over again. Damn him, and damn his crown theocracy. He's in quite a state. Though I can hardly blame him, with everyone ordered to ransack his homeland. For now, how to approach him? Excuse me? Can I ask you something? What? Never seen a pagan before? I don't know much about divine relics, but I know all too well what it's like to see your homeland threatened. The divine relics are symbols of our faith. More than that, they are the soul of our culture, our history. Followers of the old native beliefs worship idols that are known to conduct magic, which they call divine relics. But unlike the igniters of modern times, they are primitive in make and function, and often dangerous. So said my studies, at least. Oh, far from it. Divine relics aren't primitive in the least. That's just Sanctus propaganda. Really, it's the opposite. Most of these relics are powerful beyond belief, and igniters are just our crude imitations of them. If you'd ever seen one yourself, you'd know the difference. They don't call them divine for nothing. With powers like that, they might as well have come from the gods. You're that songstress. Didn't expect to hear all this from you, after what you said for the crowd. Well, a job's a job. But as I'm sure you're aware, pagans aren't the only ones oppressed by the church. You really are well informed. And it sounds like you know something of oppression. Did you perhaps come from the Mage Academy? Details, darling. I've seen abuse of powers before, and I'd rather not see it again. The other candidates seem bent on taking relics by any means necessary. But you all seem different. To be fair, we are looking for one. The only relic we know by name right now is Draco Dios. The Lance of the Dragon God. So that's why you came up to me. I suppose anyone would want our homeland's greatest treasure. Mierda. The Lance is no secret we're trying to hide. Truly, I hope mainlanders come by the scores to see it. Our village is on an island in the World Tree's embrace, where the Dragon God sleeps. On a clear day, you can see it from this land. An island across the ocean. You mean Verga Island, then? It is a large island in the inland sea. Most of its inhabitants are Mustari, and it remains the only place in the land where sanctism has not taken root. I'm not out to abolish sanctism myself. I just don't want everything we believe in to be destroyed. So that's why you're in this race. I thought I could change the world. And then I saw the truth. What a fool I was. I've not introduced myself yet, have I? My name is Edeni. Take my advice. Forget about Dracodios. We can't hand it over, and you'll never reach it anyway. We don't intend to take it by force. Even if you did, you'll not find any ships that sail there. And that's only the first obstacle in your way. Take my word. It's no place for an outsider. It's time I stopped chasing a fool's dream. I need to face reality. And if you're smart, you'll do the same. Este se retira, por lo que parece. Sí, parece que este se retira de la competencia, creo. Well, sounds like Draco Dios is on Verga Island somewhere. Is there really no ship passage there? This is the biggest port in the kingdom. 'Tis true. His words reminded me. Thanks to both sea currents and cultural tensions, the only merchant ships passing Verga Island embark from Montario,
Ostras, pero... But Montario's on the other está al side of otro the lado del bloody mar. sea. You can't Pero ahí para seriously luego be volver a la suggesting we go there first and then loop back to Verga. We'd never make the deadline. Then let's ballywell conquer this inland sea ourselves. Ojo, vino de la nada este tío. Don't worry, chums. I'm on the job. You worried about Lady Juna? Actually asking this time, not just prodding. Shut up. Del, you still don't trust them, do you? How can I? We've only known them for a matter of days. Look, the whole Gladell mess, you really think they're innocent? Then let's go with them, yeah? Me and you. You do whatever makes sense to you, Del. You know I'll follow wherever you go. You never could keep your mouth shut, eh? Oh, bien. Fíjate. What the? Wait a second. You're not saying this thing can sail now? Ahora puede, no me jodas. Quite right. While you lot were hobnobbing at old Luis's soiree, I had his run all to myself. And believe you me, I got quite an eyeful. Came away full of ideas. After all, this old girl wasn't designed as a land runner alone. All about modular design, don't you know? Flexible jointage. So I did a bit of tinkering. But why? We'd not even spoken of the island until moments ago. Island Schmeiland, milady. Look at the map. What's our shortest route to Montario, eh? A straight shot through the inland sea. Bueno, mira. Huh. The man has a point. That never dawned on me. Besides, I've kept my ears open, what? Here there be monsters and all that rot. You'll need more than a ship for these waters. You'll need a proper sea runner. Surcamares, claro. Oh, right! Eurus, you weren't at the exhibition, so you wouldn't know. Forden already killed the big sea monster out there. It had a huge head. Really? Don't tell me you're making the trip in that. Este viene con ganas, eh. Tiene ganas. Why are you two here? Bodyguard duty, Lady Juna. We're along for the ride, especially since you're bound for some remote wild island. These poor newcomers are working so hard and you still can't trust them. Or is it me you don't trust? We're here on Master Luis's orders. I'm sure I don't have to outline the pecking order there. Or do you have a problem with us being around? Rather, we're running short on beds. Oh, don't worry. Del doesn't take up as much space as me. Oh, belt up. Besides, you really expect this rust bucket to survive a night at sea? If you don't like it, leave. Nobody's forcing you to come. Looks like we're crewmates then. Not unlike a sea voyage for a bit of fun, yeah? Oh, Dios mío, ¿qué es esto? This is a fine mess. Wasn't expecting them along. What do you think their angle is? They probably still suspect us. I agree. We definitely crossed a line with the whole Gladell incident. Suppose that's that, eh? I'll do a last check on her amphibials, make sure she's shipshape. Give me a shout when you're ready. Eren, el joven jefe del pueblo Mustari de Isla Virga, de ideas progresistas solo poco habitual entre los Mustari. Se marchó para el torneo por el turno militar a conocer las antiguas costumbres isleñas y el trato que recibía su tribu. Sin embargo, la brutalidad de la teocracia de Forro y la impotencia que te hicieron que decidiera retirarse de la competencia. Hace unos años hubo un conflicto armado cuando el ejército del Estado y el ejército monacal de la teocracia de la corona obligaron a cerrar por la fuerza la Real Academia de Magia al norte de Montario. Se dice que se produjo un feroz combate y que el número de soldados que murieron por la causa fue comparable a una guerra a pequeña escala. La razón oficial para movilizarse contra la academia fue que allí se estaban llevando a cabo investigaciones imperdonables contra el gobierno, como intentar mitigar un peligroso dragón sin autorización de la corona. Pero en realidad fue Forden quien dio las órdenes, ya que no quería que las enseñanzas, los puntos de vista sobre la historia y los entrenadores maestros de la teocracia y la corona fueran menoscabados
Tienen mágicas avanzadas. En realidad ese número tan grande de bitters no se debió al combate en sí, sino a la destrucción indignada de los artefactos que estaba investigando en la academia, lo que hizo que el dragón que habitaba allí se volviera loco, un incidente que provocó la autodestrucción. La reliquia divina que Luis ordenó conseguir al grupo, los Mustari de la Isla Virgo, que consiguieron objetos sagrados que contienen el espíritu del dios dragón, la deidad de la religión local. Parece poco probable que se le entreguen sin más a un forastero, pero... mira, ¿eso qué es? Una pieza de armadura, que es perdida por un poder similar al de los de todo el medio que se transmiten en la comunidad con creencias religiosas propias, independientes del santismo. Según la teocracia de la corona se denominan reliquias divinas porque se idolatran como objetos religiosos que representan la deidad, pero Yuna insiste que la verdad no es tan sencilla. Muy bien, prepárate zarpa. La que se viene. Vamos a dejarlo aquí. Ha sido una sesión bastante buena, Muy buena esta sesión. Bien, bien. Ya vamos para la siguiente. La siguiente mierda. Bien. What now?